Capítulo 314. Fue sorprendente el gran progreso que se podía lograr cuando dos mentes trabajaban en conjunto, especialmente cuando dos profesionales se concentraban en el mismo problema. Las ideas fluían entre nosotros, se superponían y se perfeccionaban, y en el proceso, Son-san y yo aprendimos mucho el uno del otro. Bueno, al menos yo aprendí de él. El tipo era un tipo de persona tímida, pero era innegablemente inteligente. Deberíamos catalogar nuestros descubrimientos y escribir un libro sobre esto, le dije a Son-san, mientras jugueteaba con la ampolla de veneno, intentando ver si había más agudezas que descubrir. En cuanto a venenos, parecía que, por mucho que dedicara a estudiarlos, nunca se aburría. Metió el dedo meñique en el frasco que le había dado, el que contenía el veneno de las criaturas híbridas, y lo lamió como si estuviera probando sopa. Luego se limpió la comisura de la boca con el dedo. Esto solía ser mucho más fácil cuando no era inmune a la mayoría de los venenos, se quejó, ya sea disgustado por el sabor o por la falta de reacción. Trabajamos juntos bastante bien, pero no podía fingir que realmente lo entendía. Se giró hacia mí y por fin entendió lo que le dije. Ah, ¿sí? ¿Libros? No sé nada de eso. Si quieres, adelante. A Son-san no parecía interesarle la idea de registrar nuestros hallazgos. Simplemente dejó una jeringa con veneno en su mesa de investigación, un revoltijo de tubos, pergaminos y cristalería que parecía el escritorio de un alquimista desquiciado, y se puso a dar vueltas sin recoger nada. Él era descuidado. Puedes usar lo que aprendamos juntos como quieras. Pero estoy demasiado ocupado con otras cosas como para concentrarme en escribir un libro, añadió Son-san. En fin, ¿qué te parece la ceremonia de sanación de Zungon? ¿Vas a ir? Al menos estaba dispuesto a dejarme hacer lo mío. Se parecía mucho a su hermana en ese aspecto. No estoy seguro, me encogí de hombros. Claro que iba a la ceremonia. Pero no me gustaba que Son-san supiera mis movimientos, a dónde iba ni qué planeaba. Me gustaba como compañero de investigación, pero eso no significaba que me gustara como persona. Después de eso, no había mucho más que hacer en su cabaña, así que me fui tras una breve despedida. Son-san ni siquiera me miró, ya concentrado en su siguiente experimento. No era como si alguno de nosotros estuviera interesado en pasar tiempo juntos más allá de aprovechar la experiencia de cada uno. Levité en el aire y me elevé por encima de las nubes por un instante, comprobando la posición del sol. Casi era la hora de cenar. Salí disparado hacia el cielo como un cohete de regreso a casa. Cuando aterricé en la suave hierba verde, Babsy parecía casi lista para saltar. Pero por alguna razón, hoy estaba más contenida. Sentí la presencia de Son-san en la casa. Probablemente eso lo explicaba. Seguramente el murciélago ardiente había recibido duras lecciones para actuar con tanta educación. Son-san parecía estar durmiendo. ¿Quién sabe cuántas semanas había pasado sin pegar ojo? Normalmente no se saltaba la cena. Como cultivadora de la formación del núcleo, no necesitaba comer ni dormir a menudo. Pero era evidente que últimamente se había exigido demasiado, concentrándose demasiado en dominar su nueva técnica de grado celestial. Puede parecer un poco extremo, pero sonreí al pensarlo. Son deseaba esto. Estaba viviendo su mejor momento en estos tiempos de paz. Entré en la casa de piedra y fui directo a la cocina, donde Fuyatin y Wu Yan cocinaban. Sin mucha fanfarria y apenas un saludo, me senté a la mesa de madera y suspiré como un hombre de mediana edad que regresa de un largo día de trabajo. Fuyatin se giró hacia mí y sonrió. ¿Qué tal tu día? Bastante bien. Wu Yan nos miró, entrecerrando los ojos como si esperara una discusión. Al no haberla, se relajó y se sentó mientras Fuyatin traía la comida. Esta es una receta nueva. Sé cuánto te encantan los filetes, así que probé algo diferente. Conseguí carne de bestia monstruosa. Había algunas bestias tipo vaca en ese ejército. Las usé con las nuevas especias, y... empezó a explicarme con todo detalle el proceso de preparación. Asentí cortésmente, pero no la escuché realmente y simplemente di un mordisco. Sí. Delicioso como siempre. El día siguiente no empezó tan tranquilo como el anterior. Nada de estiramientos casuales. Nada de bostezos tranquilos. Nada de luz solar filtrándose suavemente entre las cortinas. En cambio, abrí los ojos de golpe y cada nervio gritó alerta. Intención de matar. Grueso. Sofocante. Inconfundible.
Inundó la habitación como una marea creciente, enroscándose en mis extremidades y presionando mi pecho. Y no fue solo un soplo. Fue un golpe preciso. Concentrado. Pero a pesar del pánico instintivo, mi mente estaba tranquila. Las matrices alrededor de mi edificio no se habían activado. Y podía sentir la señal de ki de la que provenía. Sonson estaba haciendo sus travesuras habituales. Gimiendo, me tapé la cabeza con la almohada, intentando bloquear la luz y la tensión que me punzaba la piel. Mantuvo su instinto asesino dirigido directamente a mí durante unos buenos 10 minutos. Eso significaba que no tenía planes de salir a entrenar su técnica de grado celestial hoy. Estaba aburrida. Por mucho que me hubiera acostumbrado, mi cuerpo seguía reaccionando al cabo de un rato. El flujo sanguíneo disminuyó. Sentía frío en las extremidades. Mi corazón latía con lentitud. Si esto seguía así, podría desmayarme. Realmente quería volver atrás en el tiempo y abofetear a mi yo del pasado por crear una técnica como esta. Volví a abrir los ojos, con la almohada aún sobre la cabeza, y entrecerré los ojos ante la luz del sol matutino que se filtraba por la ventana. Entonces dejé escapar un gruñido largo y ahogado. Tenemos tantas cosas que hacer hoy, dijo Sonson. ¿Qué planeabas decir tan temprano? Suspiré. Bueno, quería preguntarte un par de cosas sobre el alma para que me ayudes a entender esto. Las técnicas de grado celestial son mucho más difíciles de aprender de lo que pensaba, dijo. Me encogí de hombros. Hablemos de esto primero durante el desayuno. Necesito un momento para ver cómo categorizar mejor lo que necesitas. ¿Siempre has sido tan seca con tu forma de hablar? Sonson arqueó una ceja, interrogante, pero seguía esperando junto a la puerta de mi habitación mientras me preparaba para el día. No, pero despertarse con una nueva dosis de intención asesina te produce eso. Fuimos a la cocina y desayunamos juntos. Fu Yating ya había preparado la comida antes de que ninguno de los dos despertara. Entonces empezó Sonson entre bocados, ¿cómo cortaría a alguien algo inmaterial? Ella preguntó casualmente, usando sus palillos infundidos con ki para cortar el filete que Fu Yating había preparado. Un filete para desayunar podría parecer excesivo, pero Fu Yating conocía mis gustos. Comía como un hombre rico que rara vez disfrutaba de la buena comida. Sobre todo porque en mi vida anterior no tenía dinero, casi siempre comía filetes de $2 en el microondas en una buena noche. Incluso cuando tenía tiempo para salir a dar un paseo, prefería pasarlo en casa durmiendo o relajándome de alguna manera para aliviar la fatiga mental de trabajar toda la semana. Eso depende de si has percibido tu propia alma. ¿Puedes sentirla o verla? Pregunté. Sonson asintió. Aunque no puedo verlo exactamente, puedo sentir de alguna manera lo más profundo de mi alma, dijo. ¿En serio? ¿Ya? Exclamé, sorprendido. Aunque no fue del todo impactante, era Sonson, pero aún así. Era rápida. Su talento era aterrador. Solo llevaba practicando la técnica un mes aproximadamente. A este ritmo, podría llegar a usarla correctamente en los próximos 3 o 4 meses. Pasamos el resto del desayuno discutiendo el asunto, examinándolo desde diferentes perspectivas. Pero no pudimos decir mucho antes de que el resto se convirtiera en una teoría que ella tendría que explorar por sí misma. Incluso ver el alma era más una metáfora que algo literal. A menudo era una ilusión artificial que la mente usaba para interpretar algo fundamentalmente incomprensible. Después del desayuno, volamos hacia el lugar donde Zungon estaba celebrando su ceremonia de curación. El lugar de reunión era el salón principal del antiguo líder de secta. Un edificio que apenas había sobrevivido a la calamidad celestial. Lo que antaño era un orgulloso símbolo de autoridad y grandeza, ahora parecía más un santuario y una reliquia atrapada entre la ruina y el recuerdo ruinoso. El techo se había derretido a medias, dejando vigas carbonizadas y agujeros a través de los cuales el cielo ahora miraba como un dios indiferente. La luz del sol se filtraba en rayos irregulares, proyectando sombras largas e irregulares sobre el suelo de piedra agrietada. Sin embargo, había señales de renovación salpicando las ruinas. Nuevos soportes de madera chocaban con la piedra vieja. Parches de tejas nuevas yacían sobre las quemadas. Y tenues y delicados rastros de redes protectoras estaban grabados en los cimientos. Fue como si la secta hubiera decidido no restaurar el salón a su antigua gloria, sino dejarlo herido, permitiendo que llevara sus cicatrices como una insignia de supervivencia. Lo habría planeado Zungon así.
Para demostrar sutilmente que, así como él sanaba, también lo hacía la secta. Podía entender el razonamiento. Desastre tras desastre, pérdida tras pérdida, y el mismísimo inmortal sol ardiente prácticamente había dicho que ya no le importaba el lugar. Sí. La secta estaba en sus últimas. Un desastre más, y la gente empezaría a tomar sus maletas y a huir a pastos más verdes. Recorrí con la mirada el salón, fijándome en quién había venido y quién no. Todos los ancianos internos habían sido invitados. Algunos se sentaron en silencio, otros susurraron entre ellos. Pero no todos habían aparecido. Ansiedad. Política. Apatía. Cualquiera que fuera la razón, su ausencia flotaba en el aire como humo sobre un campo de batalla abandonado. ¿Qué clase de juego estaba jugando Zungon con esto? Mostrar abiertamente lo dividida que estaba la secta solo serviría para convencer a los indecisos de abandonar el barco. En ese momento, la mejor jugada habría sido presentar un frente unido. Demostrar fuerza. Reconstruir la confianza. ¿Oh? ¿Fue esta su declaración? ¿Que se estaba postulando para el puesto de líder de secta? Zungon yacía sobre un altar de piedra en el centro de la sala, con el cuerpo ligeramente apoyado en cojines. Sin embargo, esto no ocultaba la gravedad de su estado. Un grupo de sanadores lo rodeaba, con rostros tensos, concentrados y apremiantes, y las manos brillando levemente de ki mientras trabajaban. Su respiración era entrecortada, cada inhalación forzada y húmeda, como si cada aliento fuera el último. Toda la parte izquierda de su torso inferior había desaparecido, desgarrada, cauterizada en algunos puntos y envuelta en capas de vendajes empapados que apenas cubrían el daño. Su piel estaba mortalmente pálida, sus labios casi sin color, y con cada respiración sibilante, parecía que estuviéramos presenciando sus últimos momentos. Apenas se mantenía a flote. No proyectaba precisamente la imagen de un líder inspirador. Asomándose entre las vendas se veía una decoloración negra y enfermiza que latía débilmente, como podredumbre con latidos. No era solo una herida. Estaba contaminada. Lo que sea que lo hubiera golpeado no se había conformado con desgarrar la carne. Había impregnado el golpe con una maldición maligna. La corrupción latía con cada latido, extendiéndose más y resistiendo todo intento de curación. Incluso el ki de los curanderos más experimentados parecía parpadear cerca de él, como si fuera repelido por algo más antiguo y más odioso que el veneno ordinario. Uno de los curanderos, un anciano de larga cabellera plateada y barba trenzada, nos miró a nosotros y al resto de los ancianos reunidos. Su ceño era profundo y sombrío. Se aclaró la garganta lo suficientemente fuerte como para silenciar los susurros en el pasillo. Ahora comenzaremos a curar al gran anciano Zungon, declaró. De un frasco de jade blanco, extrajo una pastilla azul que brillaba bajo la luz. Su color cambiaba de tonos de azul según el ángulo, como un zafiro viviente. Era hermoso, parecía más una piedra preciosa que una medicina y desprendía un aroma penetrante, como aceite amargo mezclado con ki. El anciano acercó suavemente la píldora a los labios de Zungon. Zungon abrió con esfuerzo sus ojos inyectados en sangre. Las venas de su esclerótica estaban oscuras y su mirada, cansada, pero aún tenía fuerzas para abrir la boca y tragar. Al principio no pasó nada. Su respiración dificultosa continuó y aún parecía estar a punto de morir. Pero luego inhaló profundamente y abrió la boca. Una niebla oscura se derramó. Inmediatamente levanté una barrera de jade a mi alrededor, por si acaso fuera venenosa. La podredumbre de sus ojos se desvaneció al instante. La decoloración alrededor de sus heridas se aclaró, y la corrupción pareció estar retrocediendo. Los curanderos se movieron rápido. Les temblaban las manos mientras retiraban las vendas empapadas. Un olor acre y fétido llenó el aire. Entonces vimos un agujero enorme donde debería haber habido carne. Órganos palpitantes expuestos al aire. Por un momento, hubo silencio. Entonces, con un crujido audible, los huesos fracturados comenzaron a moverse. Las costillas destrozadas brotaron de los tocones como ramas pálidas y esqueléticas, extendiéndose para completar su jaula una vez más. Momentos después, los órganos comenzaron a regenerarse. Un hígado se expandió y se unió, se formó un estómago y un riñón se reformó con una vascularización perfecta. Cada órgano tomó forma con una precisión inquietante. Los músculos se extendían sobre ellos en bandas suaves y ondulantes. Finalmente, la piel nueva se cerró sobre todo como un parche sin costuras de cuero fresco y pálido.
Todo el proceso duró menos de un minuto. Aún así, la velocidad y la claridad de la curación fueron asombrosas y profundamente inquietantes. Como ver un cadáver recomponiéndose, pieza por pieza. Un nuevo cabello plateado oscuro brotó del cuero cabelludo marcado por las cicatrices de Zungon, aunque las cicatrices en su cabeza y mandíbula permanecieron. Incluso curado, Zungon seguía respirando con dificultad. No por dolor, sino porque sus reservas de ki estaban casi agotadas. Parecía que la píldora aprovechaba el ki del usuario para obtener efectos regenerativos. Aún así, se mantuvo en pie, fuerte y mucho más estable de lo que tenía derecho a ser. Levantó en alto un brazo musculoso. Y entonces, con una voz que resonó por la sala fracturada, Zungon declaró: «Desde este día en adelante, proclamo a todos los aquí reunidos». Su voz resonó como un martillo golpeando acero. «Pronto alcanzaré el reino del alma naciente y me convertiré en el próximo líder de secta». Capítulo 315. Tras la declaración de Zungon, un pesado silencio se apoderó de la sala como una cortina de terciopelo. Estos eran los altos mandos de la secta, ancianos que habían vivido calamidades, guerras, traiciones y épocas doradas por igual. No eran de los que aplaudían ni vitoreaban. No mostraban sus emociones a flor de piel. Pero sus ojos contaban otra historia. Algunos se estrecharon la mirada con cálculo. Otros brillaron con renovado interés. Unos pocos se suavizaron, con el fuego de la lealtad reavivado tras sus cejas arrugadas. La combinación de la curación milagrosa y la firme declaración de Zungon claramente había tocado la fibra sensible. Para muchos de ellos había funcionado, y el rumbo del sentimiento estaba cambiando. Mientras la mayoría estaba absorta en un silencio reverencial o en cálculos internos, Son me dio un codazo. Me giré hacia ella y ella señaló sutilmente a un hombre bajo, con cabello castaño trenzado y tatuajes de colmillos en sus mejillas. Parecía pertenecer a una de las tribus bárbaras de las montañas que vagaban por las escarpadas fronteras entre nuestra secta y la secta de la espada titánica, de hombros anchos, ojos desorbitados, trenzas gruesas y piel curtida que hablaba de inviernos duros y vidas más duras. Había algo crudo en él. Algo indómito. Como si la civilización solo lo hubiera rozado una vez y luego hubiera seguido adelante. Ese es el que preparó la píldora de nivel 6 que consumió Zungon, susurró Son. Se llama Muchen. Un alquimista de nivel 6, y un conjurador de matrices de nivel 6. ¿Eh? ¿Alguien que alcanzó niveles tan altos en dos profesiones a la vez? A veces, gente así me hace reevaluar mis posibilidades. ¿En qué etapa de cultivo se encuentra?, pregunté en voz baja. Aunque con alguien como él, probablemente podría oírnos si quisiera. El hecho de que no pudiera percibir claramente su cultivo probablemente significaba que era un cultivador de formación del núcleo. Es un cultivador de formación del núcleo de 7 estrellas, dijo. ¡Guau! Eso ya era impresionante. Y aún le quedaba tiempo para abrirse paso y podría convertirse en un cultivador del alma naciente. No lo había visto en ninguna reunión antes. Probablemente era de esos que nunca asistían a las reuniones. También es el único alquimista de nivel 6 que queda en la secta, añadió Son. El otro murió el año pasado durante las oleadas de bestias. Asentí lentamente. Este tipo había estado en la cima de su poder incluso cuando el anterior líder de la secta aún vivía. Tenía una gran influencia, y respeto. Cuando finalmente alcanzara la formación del núcleo y me sobrara algo de vida, debería considerar explorar otras profesiones como la alquimia. Y cuando llegara ese momento, quizá le pediría consejo y sus recetas. De cualquier manera, esta situación ya no tenía mucho que ver con nosotros. Afortunadamente, incluso Son parecía tranquilo y capaz de leer bien la sala. Estaba demasiado débil, al menos por ahora, para competir cara a cara con Zungon. Y no contaba con suficiente apoyo. Así que aún no era nuestro turno. Por ahora, mi próximo gran problema era descubrir cómo escribir y publicar un libro con Son. Bueno, más bien lo escribí yo y simplemente puse su nombre en la portada. Después de todo, él había ayudado con la investigación. Pasó un mes desde la declaración de Zungon, un tiempo que transcurrió en un abrir y cerrar de ojos durante estos días sorprendentemente pacíficos. Tras su grandilocuente discurso, la secta había vuelto a funcionar como una máquina bien engrasada. Los discípulos entrenaron con energía renovada. Los ancianos volvieron a sus deberes.
Incluso el aire dentro de la secta se sentía más ligero, como si el peso de los desastres pasados finalmente hubiera comenzado a disiparse. La reconstrucción continuó, no solo con piedra y madera, sino también con la moral. El orden regresó. Lenta pero seguramente. Y por una vez, todo parecía estable. Me senté en lo alto del techo de la biblioteca, con las piernas balanceándose sobre el borde, observando a mis dos discípulos abajo, uno entrenando y el otro cultivando. Mi laboratorio se había construido la semana pasada y todo iba excepcionalmente bien. Bueno, salvo por el problema recurrente con el padre de Son Son. Sin embargo, en general, todo iba bien. De repente, sentí un pulso de ki proveniente de Son Son, concretamente de su nueva morada. Había construido una casa en el terreno donde antes estaba nuestra mansión. Para la mayoría, este ki pulsante podría parecer que estaba experimentando con una técnica o ajustando su circulación. Pero yo sabía que no era así. Era su versión de tocar el timbre. Salté desde el borde del techo de la pagoda de la biblioteca donde había estado sentado, dejando que la gravedad me llevara. El viento aullaba junto a mis oídos mientras caía, con las extremidades abiertas como una estrella de mar. El aire frío me azotaba la cara. El suelo se precipitaba hacia mí en una mancha blanca y marrón. Esperé hasta el último momento antes de encender mi ki. Mi caída se hizo más lenta al instante y salí disparado hacia adelante justo por encima de la nieve, recogiendo un puñado de ella antes de elevarme de nuevo hacia el cielo. Menos de una docena de segundos después, estaba flotando sobre la casa de Son Son. Su mansión estaba cerca, aunque con el vuelo supersónico, todo estaba cerca. Como anciana del núcleo con un estatus creciente en la secta, Son Son naturalmente solicitó una residencia acorde a su rango. Una lujosa mansión que no dejaba lugar a la modestia. Toda la estructura estaba hecha de piedra blanca prístina que brillaba como mármol pulido bajo el sol, dándole un brillo casi divino. Todo, desde los amplios arcos hasta las imponentes columnas, estaba tallado en ese mismo tono radiante. Incluso el tejado relucía, como si hubiera sido cubierto con nieve fresca. Parecía menos una casa y más un palacio. Honestamente, me recordó a la Casa Blanca de mi viejo mundo. Bajé flotando hasta la puerta principal y entré sin llamar. En cuanto entré, me encontré con la inesperada visión de un sofá rosa brillante justo en medio del pasillo principal. Una escalera se elevaba más adelante, dividiéndose cerca de la parte superior, mientras amplios pasillos se ramificaban a ambos lados. Pero el sofá rosa, sí, fue una elección. Resaltaba como un pulgar dolorido en la decoración blanca, por lo demás majestuosa. Como si alguien hubiera dejado caer un chicle en una catedral. Y allí estaba ella, Son Son, despatarrada en el sofá, sin ninguna preocupación, hojeando un libro con pereza, con una sonrisa pícara en los labios. Su cabello oscuro caía en cascada por el reposabrazos del sofá mientras me miraba de reojo, antes de volver a fijar la vista en el libro. Este es un libro excelente, dijo. Describe las especies de serpientes en detalle, desde venenos y antídotos hasta el nivel de establecimiento de la fundación. Incluso menciona brevemente los venenos de la formación del núcleo. Sí, eso decía la sinopsis. No me sorprendió que lo supiera. Mi libro con Son San se terminó y se publicó hace unos días. Se lo conté a Son Son, y ella insistió de inmediato en conseguir una copia. ¿Y mi relación con Son San? Teníamos cierto respeto mutuo en nuestro ámbito común, además de un acuerdo sano de no interferir el uno con el otro. Ambos representábamos un gran riesgo el uno para el otro. Mejor así. Aún así, pasaba por la biblioteca de vez en cuando, generalmente preguntando por alguna extraña bestia monstruosa. Era casual. Conseguía lo que quería y se iba. Así de simple. He invitado a Wuyan y Fuyatin a almorzar, dijo Son Son. Asentí. Pasó un momento de tranquilidad. Entonces. Qué sitio tan bonito, ¿verdad? Dijo, estirándose en el sofá. ¿Has pensado en vivir aquí? No, gracias, respondí sin dudarlo. Siento que me va a dar dolor de cabeza solo de mirar esto tanto tiempo. Son apenas dormía más de una vez cada 2 semanas, y cuando comía, siempre venía a nuestra casa. Así que, aunque ella usaba esta mansión para tomar sus siestas, no había mucha diferencia en nuestros horarios ni en el tiempo que pasábamos juntos, a pesar de que ella vivía aquí. Además, me aseguré de cubrir el lugar con muchos arreglos. Oye, me gusta, insistió. No me cabe duda, dije.
Además, creo que el lugar le da más encanto. Sonson frunció el ceño, sintiendo ya mis siguientes palabras incluso antes de que las dijera. Eres como un dolor de cabeza, y con este lugar encima, lo eres el doble. La decoración y el diseño de esta casa parecían algo que un niño soñaría para ser su casa más genial y que luego construiría si tuviera los medios. Ella claramente quería actuar ofendida, lo podía ver en su cara, pero al final no pudo simular enojo y en su lugar preguntó. ¿Tienen algún sistema que pueda causarles un verdadero dolor de cabeza a las personas que vuelan sobre mi casa? Esta mujer, verdaderamente una amenaza. No, la verdad es que no dije. A menos que esté presente para coordinar los ataques mentales. Claro, probablemente podría preparar algo en un par de días. Pero también sería una de las personas que más sobrevolarían su casa. Podría acabar siendo la mayor víctima. De todos modos, nuestras otras dos cortes deberían estar aquí pronto, dijo. Sin levantar la vista del libro, se mordió el pulgar. Un fino hilo de sangre le resbaló por la mano, y de él, una daga no más larga que un dedo tomó forma, carmesí, brillante e innecesariamente afilada. Con un movimiento, la hoja forjada en sangre salió disparada por la ventana abierta, surcando el aire con una precisión asombrosa, como si tuviera mente propia. Una forma típica de Sonson de enviar un mensaje. Dramática, ligeramente amenazante y sorprendentemente efectiva. Creí que ya los habías invitado. Pregunté. No, solo quería ver tu reacción y adivinar qué pensabas por tu expresión. ¿Y si no los querías cerca? Usar más su cerebro le estaba haciendo mucho bien. No había sido tan reflexiva antes de empezar a asistir a las reuniones. Mientras esperábamos a Wu Yan y Fu Yating, miré el libro que ella pretendía leer. No tienes que actuar. Sé que no lo estás leyendo. Sabía exactamente qué tipo de contenido había allí. No era su tipo de lectura en absoluto. Sonson hizo un puchero al ser reprendido. Parecía dispuesta a rebatirme, pero se detuvo a mitad de camino, sabiendo perfectamente que la interrogaría sobre el contenido. Y ella no tendría ni idea. Para ser justos, era un libro aburrido, cargado de teoría. Aún así, se vendió bien, probablemente aprovechando la popularidad de los anteriores. En ese momento, sentí que Wu Yan se acercaba con Fu Yating detrás. Había algo controlado, casi condensado, en la forma en que se movía el ki de Wu Yan. ¿Estaba cerca de lograr otro gran avance? Capítulo 316. Wu Yan voló hacia nosotros, su largo cabello negro ondeando detrás de ella como una bandera mientras se tambaleaba en su espada voladora. Aferrada a ella, Fu Yating, rígida y pálida, agarraba la cintura de Wu Yan como si le fuera la vida en ello. Su expresión era de puro arrepentimiento instantáneo. La espada temblaba bajo ellos, no en una majestuosa demostración de poder impulsada por el ki, sino con el ritmo inestable de alguien que aún no se había familiarizado con esta forma de viajar por el aire. La postura de Wu Yan era tensa, con los ojos entrecerrados y los labios apretados mientras luchaba por mantener el control. Normalmente, a Wu Yan le salían esas alas de murciélago y volaba por sí sola. Para eso se había entrenado. Pero con un pasajero, eso no era posible. Cuando aterrizaron, Fu Yating prácticamente saltó de la espada, me miró y exhaló aliviado. La próxima vez preferiré caminar que volar, dijo con voz temblorosa. Te llevaré personalmente de regreso después de esta comida, la tranquilicé, tratando de ocultar la risa que me acosaba la garganta. Fue lindo verla así. Fu Yating pareció aún más aliviado y luego se volvió hacia Sonson, que estaba observando la escena con un brillo divertido en sus ojos. Gracias por darnos la bienvenida, Lady Song, dijo Fu Yating, arreglando su expresión y postura, e inclinándose cortésmente en una muestra de tradición que a nadie aquí le importaba. Wu Yan, al ver esto, murmuró un saludo. No te preocupes por las cosas pequeñas, dijo Sonson con un gesto. Pasa y déjame mostrarte algunos de los diseños geniales que pedí para la casa. Entonces me miró y frunció el ceño. Hay gente que juzga mi gusto. Pero no tienen ni un ápice de comprensión de cómo es una buena casa. ¿Cómo se suponía que uno eso sabía exactamente cómo era una casa? Estoy bastante seguro de que ese dicho no existía aquí, ni en ningún otro lugar donde hubiera estado. Me encogí de hombros y seguí a las chicas, optando por no señalarlo, a pesar de que Wu Yan y Fu Yating claramente también lo habían notado.
El interior de la inmaculada mansión blanca de Sonson relucía como mármol pulido, casi sagrado en su inmaculada quinta esencia. No la habría catalogado como alguien a quien le importara el orden, pero no se veía ni una mota de polvo. La verdadera sorpresa no fueron los suelos ni las columnas talladas, sino los muebles. Una cama rosa dominaba el dormitorio principal, flanqueada por sillas y almohadas rosas a juego, y una alfombra mullida que parecía sacada de la habitación de ensueño de una adolescente. El contraste entre el lujo austero y el colorido alegre era único en Sonson. Sí, así lo decimos. En el comedor, candelabros con forma de brillantes diamantes rosas proyectaban un resplandor rosado por todo el espacio. Una enorme mesa, con capacidad para 50 personas, se alzaba en el centro, pintada del mismo rosa vibrante que las sillas que la rodeaban. El lugar parecía una tienda de dulces y un salón de banquetes de la nobleza, todo destrozado. Lujoso, absurdo y, sin complejos, propio de Sonson. Esto tampoco es madera teñida, dijo, y su voz resonó en la habitación vacía. Hay árboles en ciertos bosques que crecen rosados. Pedí a alguien que me los trajera. Me senté en un extremo de la mesa, Sonson en el otro, con Wu Yan y Fu Yatin en el centro, claramente intentando evitar mostrar favoritismo. Wu Yan siguió el ejemplo de mi querida prometida, y fue ella quien se aseguró de no ofender. Bien, aunque Sonson se comportó conmigo con bastante naturalidad, y yo podía hacer casi cualquier cosa bajo su supervisión. Daba la impresión de que Wu Yan y Fu Yatin podrían hacer lo mismo. Ignoré la política y me volví hacia Wu Yan. ¿Estás cerca de otro avance? Pregunté, notando los extraños patrones en su ki. Sí, dijo. Pero he tenido que contenerme. Aún no estaba lista para añadir una nueva técnica, aunque tengo una idea aproximada de lo que quiero. Asentí, aunque parte de mi mente se remontaba a cuando usó por primera vez su técnica de fundación. Me había imitado a la perfección en apariencia, mi firma aquí, todo. El disfraz era impecable, salvo que empezó a adoptar mis rasgos de personalidad con el tiempo. Afortunadamente, parecía que se trataba de un problema temporal. O no es un inconveniente en absoluto. Podría ser una característica, y cuanto más tiempo permanecía Wu Yan en mi forma, más heredaba. Un día, incluso podría comenzar a heredar mis recuerdos si hubiera permanecido en mi forma por más tiempo. Ahora teníamos cuidado. Mucho cuidado. Aún así, enterré la preocupación que me carcomía la mente. ¿Cuál es la idea de tu nueva técnica? Preguntó Sonson. Me inspiré en ti, le dijo Wu Yan a Sonson. La nueva técnica que estás practicando. Quiero algo que me permita transformar mi alma, su forma, e incluso controlarla. Mi corazón dio un vuelco inmediatamente y, a pesar de intentar controlar mi expresión, fruncí el ceño. ¿Recuerdas la última vez que intentaste algo así? Le pregunté. Cambiar tu alma podría ser mucho más permanente, y podría ser incapaz de volver a tu estado anterior. Wu Yan se giró hacia mí con rostro sereno y asintió. Uno de los principios básicos que me enseñaste fue que debo apoyarme en mi elemento y no rehuirlo. Me estremecí al oírlo mencionarlo. Era cierto, y quizás en su caso aún más. Pero mi lado ilógico simplemente no quería que saliera lastimada. A pesar de todo, en el fondo de mi mente, Wu Yan seguía siendo esa niña indefensa que encontré en la torre de un molino de viento. Hasta donde pude ver, Wu Yan tenía control total sobre su cuerpo gracias a su elemento y no presentaba ninguno de los inconvenientes habituales de un físico extremo. Al parecer, el experimento fue un éxito. Sin embargo, fue difícil mantener la imparcialidad ante este experimento. Entiendo. Solo, ten cuidado, le dije a Wu Yan con un tono más severo de lo que pretendía. Quería que siguiera su propio camino. Pero una parte de mí aún quería protegerla del mundo y de todo lo que pudiera hacerle daño. Tal vez lo correcto era dejar de lado esos instintos y confiar en que ella no se pondría en peligro innecesariamente. Fue difícil. Nadie tiene un criterio perfecto, e incluso las mejores decisiones pueden desmoronarse por pura mala suerte. Todavía no domino esa técnica, dijo Sonson, sin que le importaran en absoluto los riesgos. Pero aún así podría enseñártela. Entonces se giró hacia mí. Normalmente, podía leerme como un libro. Pero, sumida en su propia emoción, preguntó sin rodeos. ¿Qué tal si intentamos combinar nuestras técnicas? Por técnica se refería a su ataque del alma y a mi técnica espacial. La miré fijamente, estudiando ese rostro bonito, poco apropiado para ideas tan descabelladas.
¿Cómo funcionaba su mente? ¿Acaso creía que la idea sonaba genial? Básicamente estaba sugiriendo que enfrentáramos un ataque físico imparable e inevitable contra un golpe de alma que no pudiera bloquearse. Si hiciéramos eso, ¿cómo podríamos evitar sufrir daños, tanto físicos como metafísicos? Pregunté. Son se encogió de hombros y se volvió hacia Wu Yan. Te mostraré cómo funciona mi técnica después de la comida, dijo. Wu Yan asintió, claramente un poco demasiado confiado. Ten cuidado con Wu Yan, le recordé. Fu Yating tosió, conteniendo la risa que casi se le escapa. Sabía claramente lo que me preocupaba y encontró nuestra dinámica entretenida. Bueno, al menos alguien se estaba divirtiendo. Iba a quedarme por aquí, solo para asegurarme de que Son no hiciera algo escandaloso. Le confié todo a Son, desde mi vida hasta el tesoro que podía convertir a alguien en un dios. Apuesto al 99% a que no lo usaría. Confié en ella en todo, excepto cuando se trataba de medidas de seguridad. Por eso me aseguré de recordárselo. Son sonrió y asintió, pero sus ojos me decían que simplemente me estaba siguiendo la corriente para poder volver a hacer lo que quisiera. Yo también voy a verlo, dije. Claro. Incluso podrías darme consejos. Siempre has tenido un don para las técnicas, y no me avergüenza admitir que eres mejor que yo en eso, dijo Son. Asentí ante sus descarados cumplidos, sabiendo que solo me estaba adulando para dejarme en paz. ¿Cuándo llegará la comida? Pregunté, mirando a mi alrededor. No había ni un solo sirviente ni ser vivo en la casa, por lo que pude percibir. Llegará pronto, no te preocupes, dijo Son con una sonrisa. Probablemente no sea tan sabrosa como la comida de Fu Yating, pero sin duda será más exótica. Me costó mucho conseguirla. Esas no eran buenas noticias. Porque que Son dijera que era difícil de conseguir podría significar que lo buscó por todas partes, o que lo robó directamente. No había escapado a mi alcance sensorial últimamente, lo que significa que nunca salía de la secta, así que había una mayor probabilidad de que se lo robara a alguien. No estoy seguro exactamente de qué quieres decir con eso, dije, levantando una ceja. Mi sentido del ki se extendía por la montaña de la secta. Nadie se acercaba. Claro, un experto en formación del núcleo podría esconderse de mí, pero no iban a actuar como camareros. Son sonrió y lo entendí inmediatamente. Ah, entonces la comida ya está aquí. Pregunté. Espera, ¿se va a comer a uno de nosotros? Preguntó Wu Yan con calma. Bueno, esa suposición fue terriblemente acertada tratándose de Son. Que Wu Yan lo dijera con tanta inocencia y despreocupación era definitivamente algo en lo que teníamos que trabajar. Ella podría estar normalizando lo raras que eran las personas como Son después de pasar tanto tiempo a su alrededor. He aquí la gran fiesta, declaró Son, agitando la mano. De su anillo de almacenamiento emergió una pata de león del tamaño de un caballo. No tenía piel, estaba cubierta de un espeso pelaje dorado, y sus garras brillaban como obsidiana pulida. La extremidad aterrizó sobre la mesa con un golpe sordo. A pesar de estar cercenada, irradiaba un ki potente que espesaba el aire, la persistente autoridad de la bestia que una vez gobernó sus dominios. Incluso muerta, presionaba levemente mi base de cultivo. Mi cuerpo reconocía instintivamente el peligro que había conllevado en vida. Esto lo encontré mientras rebuscaba en el tesoro de mi clan una técnica de grado celestial, dijo Son con orgullo. Un fragmento del cuerpo de una bestia del alma naciente. Ya lo había adivinado, aunque la vitalidad que aún conservaba era desconcertante. ¿Cómo se supone que comeremos esto crudo? Pregunté. Incluso desprovista de vida, la carne de una bestia del alma naciente era insoportable. La diferencia entre la formación del núcleo y el alma naciente era enorme. Intenté cocinarlo al fuego, pero no funcionó, se encogió de hombros Son. Suspiré, me puse de pie y presioné la palma contra la pata. Resistió la succión de mi anillo de almacenamiento, pero una vez que la envolví en ki, se deslizó dentro. Volviéndome hacia los demás, dije. Aunque pudiéramos cortarlo, eso no significa que podamos masticarlo. Son entrecerró los ojos. Te crees astuto, ¿verdad? Simplemente embolsándote parte de una bestia alma naciente como si nada. Tengo tiras de carne y barras de raciones. Si tenemos hambre, las comemos, respondí, sin esperar protestas.
Vertí una cuarta parte de mis provisiones sobre la mesa, dividí las porciones con Ki y volví a mi asiento. Ella me dejaría quedarme con la parte de la bestia. Sonson era así de fría, pero sus ojos entrecerrados decían claramente: sé lo que haces. No me importaba. La perspectiva de estudiar el cuerpo de una bestia de alma naciente en mi laboratorio no tan secreto era demasiado tentadora. Fu Yating probó la cecina, la masticó, hizo una mueca y luego miró a Sonson. ¿Tienes algún ingrediente que pueda usar para preparar una comida adecuada? Realmente no tengo una despensa, admitió Sonson. Toda esta mansión, y ni una despensa. A juzgar por la expresión de Fu Yating, ella pensó lo mismo. Tras la comida, sosa pero cortés, salimos al patio. Gracias al sistema de resortes que había instalado, el terreno no estaba sepultado por la nieve. Aún así, la mansión parecía fea, no importaba cuánta vegetación la rodeara. Sonson se agachó. Te enseñaré la técnica, pero mantén la distancia. Es letal. ¿Aún así querías probarlo conmigo? Pregunté. Porque estaba segura de que sobrevivirías, dijo sin dudarlo. Que Dios me ayude, nunca me relajé cerca de ella cuando se trataba de seguridad. Tan imprudente como siempre, confiaba demasiado en mi resistencia. Nos retiramos cerca de la entrada, a unos 100 pies de su posición en el borde del conjunto. Entonces su presencia se desvaneció. Permaneció visible, pero mi mente se esforzaba por comprender su existencia. Una sensación extraña e inquietante. Trazó una línea horizontal en el aire con un dedo. No pasó nada. Ningún sonido, ninguna onda de ki. Entonces, un escalofrío me recorrió la espalda, agudo como agujas de hielo. Mis instintos rugieron. Me lancé hacia atrás, arrastrando a Wu Yan y Fu Yating conmigo, recorriendo 30 metros en un instante. Aterrizamos fuera del campo de batalla, con la nieve crujiendo bajo mis pies y una opresión en el pecho por la fuerza invisible que casi me había atravesado. Me dolía el corazón, punzado por cuchillas de hielo fantasmales. Incluso a esta distancia, los restos de la técnica persistían. Wu Yan y Fu Yating estaban pálidos, con el sudor perlándose en sus frentes. Ellos también lo sintieron. Sonson sonrió. Sutra de la muerte del viento silencioso. Una técnica de asesinato. No la domino, por eso todos aún sienten miedo instintivo. Pero por fin he llegado al punto de poder silenciar mi alma y mi presencia. Eso fue alarmante. Antes de que pudiera hablar, William cayó con las piernas cruzadas en la nieve y su ki se disparó bruscamente. Ella estaba abriéndose paso. Ahora mismo. Capítulo 317. Mientras Wu Yan permanecía sentada, el aire cambió. Su ki se disparó bruscamente, como una presa al reventar, y luego se retorció hacia adentro, condensándose en un remolino que la envolvió. El viento se doblegó ante su fuerza, levantando nieve del suelo y azotándola con violencia en un pequeño tornado. Parecía haber adquirido una nueva perspectiva tras observar la técnica de Sonson y sentir el miedo instintivo de un golpe dirigido al alma. Aunque sus avances aún eran algo violentos. Cuando la conocí, William carecía de ese talento. No había nacido en una familia de artes marciales. Sus bases eran frágiles y su práctica, lenta. Pero ya no era aquella chica indefensa. Una parte de mí aún luchaba con esa verdad. Incluso mientras ella ascendía hacia alturas que pronto me dejarían atrás, no podía evitar verla frágil. Y peor aún, temía que el mundo la corrompiera. William era la única persona que consideraba pura de corazón. Era amable e inocente, como una niña. Bueno, era una niña. 17 años, si mal no recuerdo. Para mí, solo era una niña. Había matado a mucha gente de su edad por una u otra razón. Sin embargo, al verla ahora, la culpa me carcomía. Si algo le sucediera a Wu Yan, me devastaría. ¿Sentirían lo mismo las familias de quienes maté? ¿Sus hermanos, hermanas o padres sufrirían como yo? Quizás algunos eran más fuertes que yo, endurecidos por la pérdida. En este lugar no era tan raro perder a alguien cercano. Aún así, un hermano era un hermano, un hijo seguía siendo un hijo. Sacudí el pensamiento antes de que se arraigara demasiado profundamente. No podía permitirme sentimentalismos. Lo último que necesitaba en una pelea era dudar, pensando en Wu Yan, mientras un enemigo no sentía nada por mí a cambio. Miré a Sonson. Tenía una sonrisa orgullosa y los ojos llenos de emoción.
Nunca había maltratado a Wu Yan, pero nunca la había visto realmente hasta ahora. Era su naturaleza. Incluso en su primer encuentro, Song Song había mostrado curiosidad, pero Wu Yan no tenía la chispa que ella buscaba en las personas, o eso había explicado. Había personas difíciles de amar, agobiadas por la preocupación de que las lastimaran o de que nuestras decisiones las transformaran en algo más. Pero Song Song era fácil de cuidar. Su personalidad inquebrantable parecía inquebrantable, algo que no podía arruinar ni cambiar ni aunque lo intentara. Ella se apartó de Wu Yan y captó mi mirada, asintiendo con una sonrisa cómplice. ¿Qué se supone que significaba eso? Claro, a menudo nos entendíamos sin palabras, pero no era como si pudiera leerle la mente. No teníamos un vínculo telepático. Durante 3 horas, estuve al lado de Wu Yan. A medida que avanzaba, la preocupación que me atormentaba se fue calmando poco a poco. El tornado de nieve a su alrededor se debilitó, y también lo hizo la marea creciente de su ki, la señal más clara de éxito. Song Song y Fu Yating también se quedaron, aunque por razones diferentes. Song Song quería ver qué técnica había forjado Wu Yan, mientras que Fu Yating se quedó simplemente porque le gustaba. Al menos, esa era la única razón que se me ocurría. Fu Yating nunca fue fácil de leer. A pesar de su distanciamiento, ella y yo no éramos tan diferentes. Ambas cambiábamos solo cuando nos convenía. Ver crecer a Wu Yan era como ser un padre reacio a romper las ilusiones de un niño sobre Santa Claus y a manchar su inocente visión del mundo. Sin embargo, como un niño que descubre la verdad, Wu Yan crecía, y con el crecimiento llegaba la desilusión. Eso era más difícil de aceptar de lo que quería admitir. Finalmente, los ojos de Wu Yan se abrieron. Su ki se calmó, la nieve se asentó y, antes de que pudiera recuperar el aliento, Song Song ya estaba frente a ella. Entonces, ¿qué nueva técnica creaste? Preguntó. Wu Yan frunció el ceño, visiblemente incómoda, pero demasiado educada para reprender a Song Song. En cambio, su mirada se dirigió a mí, pidiendo ayuda en silencio. Pero en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, su rostro palideció y su mirada se volvió gélida. Parecía lista para atacar. Entonces, con la misma rapidez, su expresión cambió. Lo comprendió y su mirada se suavizó de nuevo. ¿Qué pasa? Pregunté. Wu Yan negó con la cabeza con una sonrisa. Nada. Ella se volvió hacia Song Song, lista para explicarle su técnica. Sé breve, le advertí. Y no reveles tus técnicas básicas. A nadie. Confiaba en la gente de aquí. Pero la confianza no era lo mismo que la certeza. ¿Quién sabía quién podría estar escuchando? El padre de Song Song casi seguro que lo estaba. Si no era él, entonces uno de sus lacayos. Sería un tonto si no vigilaba el cuerpo que planeaba reclamar. Wu Yan asintió ante mis palabras. Song Song parecía dispuesta a discutir, pero lo que vio en mis ojos la hizo dudar. Fu Yating también me miró una vez, como si compartiera la sospecha de que nos estaban espiando. Algunas verdades es mejor no decirlas. Llamé a mi nueva técnica arreglo interno, dijo Wu Yan. Buh. Ese nombre es horrible, interrumpió Song Song. Suena igualito a lo que Liu Feng nombraría si se tratara del alma. Demasiado limpio. ¿Qué tal reconstrucción interna de la tierra y el cielo? ¡Qué buen nombre! Es un nombre largo, respondió Wu Yan dócilmente. Oye, deja que la chica nombre sus propias habilidades, intervine. Song Song se quejó, pero dio un paso atrás y dejó que Wu Yan continuara. Mi técnica se centra en el alma, explicó Wu Yan, restando importancia a esa pequeña escaramuza. Su punto fuerte es que me permite manipular la mía. Manipular. Fue una elección de palabras interesante. Su elemento era el cambio, pero la forma en que lo expresó lo hacía parecer más control. Una diferencia sutil, pero crucial. Controlar significaba someter un alma a sus límites existentes. Pero el cambio iba más allá. El cambio podía redefinir los límites por completo. Un mono bajo control seguía siendo un mono. El cambio fue lo que hizo que los monos evolucionaran hasta convertirse en humanos. Wu Yan cerró los ojos y exhaló lentamente, recuperándose. Su presencia se atenuó. No era solo su ki absorbiéndose, sino que era como si su propia existencia se desdibujara, como una vela tras un cristal esmerilado. Persistían defectos en su control, tenues ondulaciones que delataban su inexperiencia, pero el parecido con el arte de Song Song para ocultar el alma era evidente.
Todavía rudimentario, sí, pero prometedor. Ella estaba remodelando su alma. El pensamiento hizo que mi estómago se encogiera. No practiques esto sin pensar, le advertí. Recuerda cómo tu primer arte afectó tu mentalidad. Graba la forma y la textura de tu alma en tu memoria, para que puedas regresar a ella cuando la necesites. William asintió y lanzó la técnica de inmediato. Sonson parecía decepcionada, pero estando yo presente, no insistió más. Sin mucho que hacer, la dejamos en su nuevo hogar y emprendimos el vuelo. Esta vez, rodeé al equipo con una matriz cuadrada de jade y la hice levitar hacia adelante. Fuyating estaba más tranquila ahora, ya que mi nave no se estremecía como una hoja al viento. Nada que ver con el tambaleante vuelo de su espada voladora, donde se movía constantemente para encontrar el equilibrio. Al aterrizar en nuestro patio verde, con casa de madera a un lado y piedra al otro, abrí una puerta en la estructura de jade. Fuyating bajó de la plataforma, por fin estable. Ah, ahora le tengo un nuevo aprecio a este lugar, dijo Fuyating, mirando a Speedy. Al menos ese tipo no es tan caótico y siempre mantiene la paz por aquí. Tarareando una melodía local de su ciudad natal, se acomodó en la metedora del porche, estirando los brazos antes de suspirar de alivio. ¿Qué pasó con esa reacción justo después de tu avance? Le pregunté a Wuyan una vez que estuvimos fuera del alcance del oído de Fuyating. Creía que te controlaban, admitió Wuyan. O tal vez te habían tomado el control. Tu alma se siente extraña. Como siamesas, donde ninguna puede vivir sin la otra. Y es pesada, mucho más pesada que la mayoría. Asentí ante su razonamiento. Lógico, bien observado. Aún así, presentía que sospechaba más de mí de lo que dejaba entrever. A diferencia de Sonson, Wuyan leía con atención y seguía las instrucciones. Probablemente supuso que yo no era de este mundo, pero como no lo mencioné, dejó el asunto pasar. Ten cuidado con la gente con almas así, le advertí. Podrían tener habilidades absurdas. Wuyan arqueó una ceja, pero dejó el tema cuando no dije nada más. Vengo de un mundo sin elementos sobrenaturales, o eso creía. Como oficinista común y corriente, no estaría precisamente al tanto de misterios ocultos. Después de traer a las niñas a casa, volví a la biblioteca, el único lugar que me tranquilizaba. Me senté en el techo de la pagoda, con los pies colgando sobre el borde. Ahora que había publicado un libro con Sonsan, no quedaba mucho que desafiara mis aspiraciones académicas. Mis pensamientos se dirigían hacia la educación del mundo. Ver el gran avance de Wuyan solo agudizó estas creencias. Quizás tener a alguien tan parecido a una hija me ablandó de nuevo. Pensé en los innumerables jóvenes cultivadores destinados a morir innecesariamente. Eran solo niños, a pesar de la etiqueta de cultivadores que les habían impuesto. Ese pensamiento me oprimió profundamente. Suspiré y saqué un libro de mi anillo de almacenamiento para ahuyentar esos sentimientos. Trataba sobre matrices de maldiciones, un arte casi perdido que había estado estudiando. Aunque no eran completamente demoníacas, estas inscripciones se acercaban mucho. Habían desaparecido de la práctica porque las formaciones modernas priorizaban la eficiencia con destrucción pura y el máximo efecto con un ki mínimo. En contraste, las maldiciones más antiguas eran casi ritualísticas. Algunas me intrigaban. Una, a la que llamé la maldición vampírica, marcaba a una persona para que pareciera monstruosa bajo la luz del sol. Con una formación más grande, podía lanzarla sobre toda una zona, afectando a todos los que estaban dentro. En niveles inferiores, eran casi inútiles. No era de extrañar que la nave se hubiera extinguido. Pero como bromas, tenían potencial. Pasó el tiempo, y pronto el invierno llegó a sus últimas consecuencias. La nieve ya no caía en densas cortinas, sino en suaves y perezosos copos que se derretían al tocar la tierra caliente. Los carámbanos se hicieron más delgados, goteando sin parar en pequeños riachuelos que se extendían por tejados y senderos de piedra. El frío cortante del aire se atenuó, reemplazado por un leve susurro de primavera con una brisa que traía el aroma de la tierra descongelada y las flores aún por florecer. Era el tipo de cambio que no se notaba de inmediato, sino de formas más sutiles. Como el aliento ya no emanaba tanto vapor, como la escarcha de la mañana permanecía un poco menos cada día. Me senté en la cima de uno de los edificios reconstruidos, junto a la cafetería de la secta interior, observando a los estudiantes cenar con un lujo inimaginable. Cada plato contenía la carne de bestias de la formación del núcleo, que antes de las oleadas de bestias eran inalcanzables incluso para los ancianos.
Al principio, ver a estos jóvenes comer me resultó casi inquietante. Pero me acostumbré. Al fin y al cabo, uno solo era un bicho raro si lo pillaban. Este había sido mi tema de estudio durante algún tiempo. El consumo de carne de animales por parte de los discípulos y su efecto en el cultivo. Los resultados hasta el momento fueron decepcionantes. La primera semana fue prometedora, pero sus cuerpos se adaptaron rápidamente, eliminando la mayor parte del ki extraño. Era como si sus sistemas lo trataran instintivamente como una toxina, rechazando más de lo que absorbían. Me toqué la barbilla, mientras esbozaba los planes de estudio tanto para los discípulos internos como externos. Y con la llegada de la primavera, viejos pensamientos resurgieron. No podía quitarme de la cabeza la idea de un nuevo sistema escolar. Lógicamente, fue imprudente. Yo era débil, solo un cultivador del establecimiento de la fundación, e impulsar tales reformas conllevaba riesgos. Pero mi naturaleza no lo dejaba pasar. Casi en contra de mi propio criterio, la idea se arraigó más profundamente. Así que busqué perspectiva, recurriendo a las pocas personas en las que confiaba y respetaba. Primero fue Fu Yating. Tras explicarme el asunto con todo lujo de detalles, me observó en silencio, con la mente en movimiento. ¿Quieres implementar un nuevo sistema educativo para los discípulos menores? Repitió finalmente y usar tu nueva posición de anciano para impulsarlo. Asentí. Sus ojos se posaron en los míos, como si estuviera sopesando si decir algo que aún no había decidido que yo estuviera listo para escuchar. Intentar disuadir Tato probablemente sea inútil, ya que ya has tomado una decisión, refunfuñó Fu Yating. Pero recuerda que podrías acabar creando enemigos más fuertes e inteligentes en el futuro. Y conociéndote, probablemente lo consigas, lo que solo empeora el riesgo. Bueno, fue una buena dosis de ánimo. Pero no fue tan sencillo como ella lo hizo parecer. Parecía creer que, me propusiera lo que me propusiera, lo conseguiría inevitablemente. Tener enemigos más inteligentes al menos haría las cosas más interesantes, bromeé. Es aburrido luchar contra los mismos arrogantes una y otra vez, solo que con caras diferentes. Fu Yating me miró fijamente y luego suspiró. Tengo que regar unas flores, murmuró antes de alejarse. Después de eso, recurrí a la segunda persona que tenía en mente. Son Son. Ella era todo lo contrario a Fu Yating en cuanto a consejos. La encontré cultivando en el tejado de su casa, usando el método más eficiente que le había copiado a Jian Yening. Al sentirme acercarme, se detuvo, sonrió y me dio la bienvenida al aterrizar en el tejado de su mansión blanca. No perdí tiempo en explicar la situación. Haz lo que quieras y te apoyaré, dijo Son encogiéndose de hombros, como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Vine a pedir consejo, no apoyo incondicional, dije. ¿Acaso escuchaste lo que te acabo de decir? No, la verdad es que no. En cuanto empezaste con ese tono quejoso, te dejé de lado, admitió sin pudor. La próxima vez, tráeme un problema más emocionante, como asesinos o conspiraciones. Aún así, te doy un consejo. Hazlo de todas llenas. Ahora tienes a uno de los pocos ancianos del núcleo de la secta de tu lado. Nadie se atreverá a oponérsele. Finalmente, después de escuchar a ambos, tomé mi decisión. Incluso si la idea resultó impopular al principio y si luego volvió para atormentarme, si tenía éxito, significaría decenas de miles, tal vez cientos de miles de cultivadores pensando, creando y desarrollando nuevas técnicas. Entre ellos podría estar el próximo Einstein, Newton o Tesla del mundo de la cultivación. Solo pensarlo hizo que mi corazón latiera más rápido de emoción. Capítulo 318. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina, proyectando rayos dorados sobre el suelo de madera y brillando suavemente en el borde de la encimera. Fu Yating estaba de pie junto a la estufa, su silueta se recortaba en la suave luz. El aroma a hierbas y especias fragantes impregnaba el aire, envolviendo la habitación en una cálida calidez. Se movía con soltura, volteando el contenido de la sartén mientras tarareaba una melodía suave. Como siempre, Fu Yating se había levantado antes del amanecer. La rutina se había vuelto algo natural. Su presencia matutina en la cocina era tan segura como el amanecer. Ella estaba esperando que su marido bajara a desayunar. Si alguien le hubiera preguntado antes de llegar a la secta del sol ardiente cómo se sentía con Liu Feng, habría dicho que era como caminar por la cuerda floja. Un paso en falso, y él decidiría que no valía la pena seguir con ella.
Lo que hacía aún más extraño que él se hubiera vuelto más tolerante, incluso más suave. A veces parecía que había bajado la guardia por completo con ella. Quizás era una ilusión, pero ella se sentía segura a su lado. Claro, ya había puesto a prueba esa ilusión una vez durante el incidente del veneno, cuando intentó hacérsela inocente. Casi le cuesta la vida. Liu Feng podía ser amable, sí, pero cuando la supervivencia o intereses superiores estaban en juego, esa amabilidad se desvanecía al instante. Y aún así, ella todavía cayó en la trampa. Liu Feng daba la impresión de que, incluso si el cielo se derrumbara, podía analizar la situación con calma y encontrar una solución. Era así de confiable. Fu Yating removió los huevos, su cuerpo se movió por instinto mientras su mente divagaba. Es extraño que, tras pasar más tiempo con Song Song, la cruel mujer que parecía disfrutar de la sangre, se haya vuelto aún más amable. Lógicamente, debería haber sido al revés. ¿Era un equilibrio entre el yin y el yang? ¿Se había templado para contrarrestar la malicia que Song Song emanaba a diario? Parecía casi como si le hubieran delegado la responsabilidad de tomar decisiones despiadadas. Lo que más inquietó a Fu Yating fue cuánto de su pensamiento Song Song dejó en manos de Liu Feng, cuando él mismo trató el aspecto político de las cosas con poco entusiasmo después de reclamar la biblioteca. Aún le iba mejor que a la mayoría, pero si ella estuviera en la posición de Song Song, se preocuparía. La mayoría de las veces, Liu Feng no se sentía para nada subordinado. Fu Yating se encogió de hombros, despreocupada a pesar de lo frágil que parecía el creciente imperio de Song Song, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. No importaba. No había apostado por ninguno de los dos bandos. Incluso sus enemigos odiaban a Song Song más que a Liu Feng. Era demasiado valioso para matarlo, y mientras viviera, ella también estaría a salvo. Su vida, si bien no glamurosa, seguiría siendo cómoda. Dicho esto, a veces echaba de menos a los sirvientes que antes tenía. Había adquirido un nuevo aprecio por ellos tras largas jornadas de trabajo doméstico. Las escaleras crujieron suavemente. Unos pasos ligeros descendieron, silenciosos, cautelosos, casi invisibles, como si el ruido mismo invitara al castigo. Pertenecían a Wu Yan. Al principio, Fu Yating pensó que era un hábito de timidez, pero descubrió que la niña realmente sentía aversión por el ruido. Claramente, su infancia había sido dura. Los niños no se volvían tan silenciosos a menos que cada sonido que emitían hubiera sido castigado alguna vez. Fu Yating había intentado reclutarla como salvaguardia en caso de que Liu Feng muriera o desapareciera. Pero fue inútil. Wu Yan lo consideraba perfecto, el que la había salvado de esa vida. Buenos días, dijo la suave voz de Wu Yan. La chica parecía Liu Feng transformado en una figura más delicada y femenina. En él, esos rasgos más suaves proyectaban una mirada inquietante y vacía. En ella, brillaban sin opacidad. ¿Necesitas ayuda para alimentar a Baxi? Preguntó, pronunciando perfectamente el ridículo nombre. Fu Yating disimuló una mueca. La extraña criatura a la que Liu Feng insistía en llamar mascota era agresiva hasta la locura. Había aprendido que el único momento seguro para alimentarla era después de que Speedy la hubiera puesto en su lugar, a veces literalmente. Yo me encargo, le aseguró Fu Yating. Deberías concentrarte en cultivar y consolidar tu poder. Entonces el ritmo pacífico se rompió. La puerta principal se abrió de golpe con un golpe violento, el sonido rebotó por los pasillos y cortó la calma matutina como una cuchilla. A quien entró no le importó despertar a nadie. Sus pasos eran pesados y pausados. Pude oler la comida desde la mitad del camino, dijo Song Song mientras entraba. Claro que era ella. Antes era mucho peor cuando aún vivía aquí, aunque Fu Yating suponía que las cosas no habían cambiado tanto. No es que Song Song le hubiera hecho nada directamente, pero el constante intercambio entre ella y Liu Feng siempre había sido inquietante. No celos, nunca eso, sino preocupación por su seguridad. Su esposo. Song Song, cálmate. La gente sigue durmiendo, dijo Liu Feng con voz quejosa, baja y con un deje de irritación, tras Fu Yating, como si lo hubieran arrancado del sueño. Su llegada fue silenciosa, sin crujidos de tablas del suelo, y sin rastro de su presencia hasta que habló. Ese era Liu Feng. Moviéndose como la muerte misma. Silencioso, invisible, y siempre apareciendo cuando menos se lo esperaba. Normalmente, la primera señal de su presencia era su voz, demasiado tarde para esperarla.
Fu Yating casi se sobresaltó las primeras veces. Nunca lo admitiría, pero una vez se sobresaltó tanto que casi dejó caer una olla hirviendo. Ella ya había preparado algo extra para Son Son. A pesar de dormir en otro lugar, todavía pasaba la mayor parte del día aquí y generalmente comía aquí también. Una vez que todos estuvieron sentados, Fu Yating trajo la comida a la mesa y Liu Fen comenzó a comer. ¡Qué rico! ¡Qué suerte tenerte aquí!, dijo, elogiando su cocina como siempre. El desayuno transcurrió en relativo silencio. Todos concentrados en la comida, con la mente ya puesta en el día que les aguardaba. La única voz real era la de Son Son, quien relataba con naturalidad las decisiones que los ancianos habían tomado recientemente. Fu Yating dudaba que esta fuera información destinada a oídos comunes, pero Son Son no lo sabía o no le importaba. Al terminar, Wu Yan regresó a su cultivo, mientras que Son Son se alejó quién sabe dónde, probablemente para practicar su técnica de enfriamiento. Liu Fen se dirigió a la biblioteca, donde había estado investigando los efectos de comer carne de bestia monstruosa de diario. Estudió las cosas más extrañas, haciendo malabarismos constantemente entre un proyecto paralelo y otro. A Fu Yating no le importó. Salió para comenzar sus tareas diarias. Levantó la muñeca y activó el brazalete que Liu Fen le había regalado, un artefacto que transformaba el ki ambiental en un tenue chorro de agua. Este fluía desde su palma hacia el surtidor de una regadera, llenándola con un suave hilillo. Aunque nunca había dado el primer paso en la reunión de ki, su cuerpo aún conservaba las mejoras de una cultivadora de templado corporal. Más fuerte que cualquier persona común, levantó la lata llena con facilidad y caminó detrás de la casa para regar las flores que había estado cuidando. El olor a tierra húmeda y flores llenaba el aire mientras las gotas de agua se esparcían por las hojas. Estas flores no eran plantas comunes y corrientes. Cerca de ella florecían los lirios velo de luna, con sus pétalos azul pálido ligeramente translúcidos, brillando con un brillo plateado como si los besara a la luz de la luna. Junto a ellos, las amápolas brasas rojas se expandían como lenguas de fuego, liberando chispas al contacto con el agua. Un borde de helechos campanilla de cristal tintineaba suavemente al caer las gotas sobre sus hojas cristalinas. En el centro del jardín se alzaba una flor crepuscular, cuyos 5 pétalos cambiaban de color con la hora del día, ahora de un índigo profundo con vetas doradas, que latían suavemente. No había dos iguales. Sospechaba que Liu Fen las usaba para comprobar si su césped podía producir algo más que hojas verdes forzadas. Cada temporada, le pedía que añadiera semillas más raras y exóticas a la colección. Aunque Liu Fen no se preocupaba por ello, disfrutaba del jardín. Cuidar las flores era una tarea tranquila y relajante. Entonces se oyó un aullido agudo, un sonido agudo y lastimero, seguido de un gemido prolongado, como el de un perro herido. Un instante después, un chillido penetrante rompió la calma, salvaje y desesperado como una bestia acorralada. Fu Yating cerró los ojos y exhaló, agotada la paciencia. Dejó la regadera, se sacudió la tierra de las manos y caminó hacia la entrada de la casa. Lo que encontró le valió otro suspiro. Batsy yacía despatarrada en la hierba, con su pelaje negro enmarañado de sangre. Un ala estaba doblada en un ángulo antinatural, con la membrana desgarrada y supurando un rojo lento. La otra estaba retorcida bajo su cuerpo, mientras una pata trasera se contraía débilmente, con los nervios aún activos a pesar del dolor. Su respiración era superficial y entrecortada. Sus ojos parpadeaban aturdidos, desenfocados, como si ni siquiera hubiera comprendido lo que había sucedido. A su lado, Speedy dormitaba acurrucado, con la satisfacción de un principito. Sus rechonchas patas de tortuga estaban cuidadosamente metidas bajo el caparazón, y una tenue mancha roja persistía alrededor de su boca. Fu Yating se pellizcó el puente de la nariz y murmuró, ¿otra vez no? Batsy podía ser fuerte para una criatura tan recién nacida, pero era innegablemente insensata. Quizás poseía la chispa de la inteligencia humana, pero incluso algunos humanos eran idiotas. A estas alturas, el instinto debería haberle enseñado una lección. Solo una voluntad tan obstinada como la de una persona podía persistir en una estupidez tan temeraria. Aún así, con Batsy derrotada, este era el mejor y quizás único momento para alimentarla durante el día. Fu Yating dejó escapar un suspiro cansado y se dirigió al costado de la casa de madera, donde había un gran cubo bajo una tela grabada con extrañas marcas. Al retirarlo, reveló carne cruda y fibrosa con trozos de carne de animal, algunos de los cuales aún humeaban levemente bajo el sol matutino.
El olor la golpeó de inmediato, penetrante y metálico, aunque ya se había acostumbrado. Con la facilidad que le daba la práctica, arrastró el cubo hacia adelante y lo colocó frente a la bestia murciélago herida. Se había vuelto rutina. Cada pocos días, Batsy se peleaba con Speedy, perdía estrepitosamente y quedaba lo suficientemente herida como para ser dócil. Ese pequeño lapso en el que no podía volar ni morder era el único momento en que Fuyatin podía alimentarla sin arriesgar su vida ni su integridad física, ni necesitar a Wuyan cerca. Aún así, cuando miró a la criatura flácida, los ojos brillantes de Batsy todavía ardían con hostilidad. Fuyatin se estremeció. Recordó la primera vez que intentó alimentarla, cuando el murciélago aún parecía pequeño e inofensivo. Batsy se abalanzó con una velocidad asombrosa, con los colmillos al descubierto y las garras extendidas. De no ser por Wu Yan, quien la apartó de un manotazo, Fuyatin podría haber perdido una mano. Mantuvo la distancia, agachándose para observar cómo Batsy olfateaba débilmente la carne. Incluso medio muerta, la criatura se negaba a dar pena. Vamos, grandota. Tarde o temprano, tendrás que rendirte. Por muy feroz que seas, nunca podrás vencerlos, dijo Fuyatin en voz baja. Batsy, tan testaruda como siempre, solo crujió. Sus heridas fueron más graves esta vez. Debió haber presionado demasiado a Speedy. Para cuando Son reapareció, era casi la hora de comer. Se adentró en el patio como si no hubiera estado ausente en horas, con la luz del sol filtrándose entre los árboles y proyectando patrones cambiantes sobre su túnica oscura. Se movía con una confianza relajada, una leve curva en sus labios sugería diversión ante algún pensamiento íntimo. Oye, la prometida de Liu Fen, llamó. ¿Olvidaste mi nombre, no? Preguntó Fuyatin rotundamente. Lo siento, respondió Son, con poca sinceridad. En fin, acabo de terminar una reunión de ancianos y ahora estoy aburrido. Puedes sentarte, dijo Fuyatin, sentándose en la mecedora del porche y señalando la otra que Liu Fen usaba a veces. Su relación no era ni buena ni mala. Habían hablado antes, incluso habían pasado tiempo juntos. Pero no lo suficiente como para que Son se molestara en recordar su nombre. Claramente. Son tomó el asiento ofrecido, se estiró y suspiró con exagerado cansancio. He estado pensando en lanzar mi campaña para convertirme en la próxima líder de la secta. La primera y única candidata en triunfar. Ladeó la cabeza. ¿Qué opinas? Fuyatin se rascó la mejilla, incómoda por la pregunta. Pero a Son nunca le importó mucho el decoro. Bueno, no sé mucho de la situación, dijo Fuyatin con cautela. En realidad, sabía mucho. Son y Liu Fen tenían la mala costumbre de discutir asuntos confidenciales delante de ella. Pero te sugiero esperar. Deja que los demás se agoten primero. Que luchen entre ellos. Luego, ataca con agresividad cuando sea el momento oportuno. ¿Sabes? Interrumpió la voz de Liu Fen, tan repentina como siempre, esto no es lo que esperaba que dos chicas hablaran juntas. Son se limitó a sonreírle, sin sorprenderse por su repentina llegada. Sin embargo, Fuyatin se disculpó antes de que la conversación se desviara. Lo siento, pero necesito preparar la comida, dijo, levantándose y entrando por la puerta. Pasar demasiado tiempo con alguien como Son nunca era buena idea. Dentro de la cocina, exhaló aliviada. Mejor no involucrarse en sus decisiones. Cuando cometían errores, solo se perdonaban a sí mismos y entre ellos. Colocó una tabla de cortar sobre la encimera, sacó una cebolla de la cesta y comenzó a cortarla en cubitos. A pesar de lo ocurrido con su familia, una pequeña parte de ella se sentía aliviada. Después de todo, la masacre ocurrió cuando Son no estaba allí. Si hubiera estado, Fuyatin dudaba que aún estuviera viva. Cuando estaba cerca de Liu Fen, ya no tenía que actuar tanto, ya que él siempre la veía a través de ella. En el pasado, había usado innumerables máscaras. Dulce o loca, adorable o leal. Inocente ante algunos, salvaje ante otros, o lo que fuera necesario para ser respetada, querida o subestimada. Después del almuerzo, cuando todos habían hartado sus filetes, gachas, estofado y ensaladas, Fuyatin se quedó en la mesa, con la vista fija en su plato vacío. Liu Fen dio las gracias como de costumbre antes de retirarse a su habitación tras un breve intercambio con Son y Wuyan. Fuyatin se dirigió a sus aposentos, con paso lento, mientras reflexionaba sobre ciertas cosas. Se detuvo frente al espejo de su habitación.
Una mirada suave, una piel tersa y una larga melena oscura la observaban. Era bonita y lo sabía, no de una forma que llamara la atención, sino con una belleza serena y agradable. Aunque tenía algunas inseguridades, no eran suficientes para cambiar su opinión sobre sí misma. Sin embargo, al pensar en mujeres como Song Song, con su atractivo acentuado, o Yeon, cuyos rasgos impecables una vez atrajeron miradas, sintió un atisbo de incompetencia. Se sintió disminuida. No físicamente, sino como si no estuviera a la altura de ellas. Sin embargo, Yeon había perdido un ojo. Y con él, parte de su belleza se había apagado. Esto hizo que Fu Yating se preguntara: ¿cuánto del valor de una persona depende de su apariencia? ¿Y por qué le importaba tanto? No amaba a Liu Feng y quizá nunca lo haría. Sin embargo, algo en su interior se emocionaba con su lado monstruoso, con la forma en que se aferraba a esa oscuridad con tanta fuerza que podía vislumbrar el potencial que se escondía tras ella. Ninguna chica deseaba un bruto arrogante, ni un hombre blando y frágil. Pero sí deseaba un monstruo que la tratara con ternura. O alguien capaz de ser un monstruo para protegerla de los demás monstruos. A pesar de la naturaleza transaccional de su vínculo, una parte de ella todavía quería su atención, y tal vez quería ser su deseo. Por otra parte, sus opciones eran pocas. Liu Feng o Liu Feng. Que se enfrentara al monstruo o al caballero dependía enteramente de cómo decidiera actuar. Últimamente, cansada de interminables discusiones, casi siempre conseguía al caballero. En cuanto a la venganza por la masacre de su clan, alguna vez había albergado tales pensamientos, pero hacía tiempo que se habían desvanecido. El clan Fu no perduraría en nombre. Quizás perduraría en sangre, a través de los hijos nacidos entre ella y Liu Feng. Hasta ahí llegaba su deber hacia su clan. Dañar al clan Liu equivaldría a dañar a Liu Feng y a sus futuros hijos, y no deseaba hacerlo. ¿Hacer daño al propio Liu Feng? Ya ni siquiera lo consideraba, aunque todavía disfrutaba poniéndolo nervioso de vez en cuando. Era divertido y, en cierto modo, su bonita venganza. En realidad, estaba contenta con cómo habían resultado las cosas. Aunque quizás se debía más a sus pensamientos recientes. Estaba más que contenta y la idea de tener hijos la había entusiasmado. Por primera vez, tenía una razón para vivir más allá de la mera supervivencia. Capítulo 319. Ian se alzaba sobre las nubes, con el cielo vasto e infinito a su alrededor, mientras los primeros indicios de la primavera se agitaban en el viento. El frío invierno se desvanecía, reemplazado por algo más suave y cálido. Incluso con un solo ojo, su visión era más aguda que la de la mayoría. Desde su posición privilegiada, divisó a Liu Feng abajo, una pequeña figura entre un grupo de adolescentes que demostraba pacientemente los fundamentos de la conjuración de matrices. Lo observó arrodillarse para ajustar la postura de un niño, con movimientos tranquilos mientras tenues destellos de ki formaban formas translúcidas en el aire. Era una escena tan apacible, tan distinta del caos que solía asociar con él, que se quedó allí más tiempo del previsto, con la brisa tirando de su túnica mientras una paz inesperada se instalaba en su pecho. ¿Qué le pasa a este tipo? Liu Feng era el tipo de persona con la que Song Song se llevaba bien, y no era casualidad. Bajo la máscara de maestro paciente, era la encarnación del caos. Observó cómo demostraba cómo se disparaban los débiles conjuntos de rayos, inmovilizando a los estudiantes con descargas inofensivas. Sus risas y expresiones de asombro delataban una auténtica emoción. Algunos ya parecían decididos a dedicarse a los conjuntos. ¿Conjuntos de rayos, eh? La visión despertó un viejo recuerdo. De cierto hombre al que odiaba más que a nada, alguien que le había arrebatado un sustento. Ujin, herido, le fue entregado como un pollo asado. Le habían desgarrado el pecho, le habían arrancado el corazón. Sin embargo, también recordaba las quemaduras, las de un rayo. Nunca lo había considerado. ¿Pero quién había herido a Ujin? ¿Quién, en esencia, lo había matado? Solo los cultivadores más débiles habían podido acceder a la herencia de la tumba inmortal. Ujin, por mucho que le disgustara, había sido difícil de matar y tan duro como una cucaracha. Había intentado acorralarlo muchas veces, pero sin éxito. Pero Liu Feng, su trabajo con la formación era preciso, y su control sobre los rayos destacaba. El agujero en el pecho de Ujin podría haber sido extremo, pero ¿quién sabía qué secretos albergaba Liu Feng? ¿Quién más podría haber sido? ¿Song Song? Posiblemente, pero su estilo de lucha era imprudente y directo, más parecido al de Ian.
Solo un bastardo conspirador como Liu Feng podría haber derrotado a Wu Jin. Así que, en cierto modo, ella le debía eso. Liu Feng odiaba tener deudas. Sobre todo con él. Si fuera por ella, preferiría matar a alguien como él. Era demasiado peligroso. Incluso en el establecimiento de la fundación, irradiaba una amenaza difícil de ignorar. ¿Y si se topara con un encuentro fortuito y adquiriera un talento a la altura de su voluntad? Reprimiría a toda esta generación, imponiendo su visión a cualquiera que discrepara. Lo disimulaba bien, pero sus acciones siempre eran autoritarias. Igual que esa zorra de Son Son. Quizás otros no lo notaron, pero ella lo vio con claridad. Lo único que le faltaba a Liu Feng era talento para la cultivación. ¿Y cuánto tiempo seguiría siendo eso una debilidad? Si lo resolvía, no le gustaba imaginar el resultado. Ian suspiró y se sentó con las piernas cruzadas sobre una nube, dejando que su cuerpo se hundiera en el cultivo. Ahora que el invierno realmente había pasado, ella se volvió más audaz y liberó el sello que había estado conteniendo. Su ki estalló como una presa al romperse. La nube bajo ella se cristalizó, extendiéndose en hielo irregular. La escarcha cayó en cascada del cielo, tiñendo de blanco el cielo primaveral. El breve calor de la estación fue sofocado por su presencia, como si el invierno mismo hubiera regresado para una última batalla. El ki se condensó en su dantian y su núcleo fantasmal se solidificó. Fue doloroso, pero logró abrirse paso hasta la formación central de 2 estrellas. La sangre le goteaba de los labios. Exhaló, y mechones de cabello blanco plateado le rozaron el rostro. Abajo, Liu Feng terminó sus lecciones y alzó la cabeza hacia el cielo. Estaba tan alta que solo otro cultivador de la formación del núcleo podría haberla percibido. Pero no le sorprendería que él la percibiera. Descendiendo, aterrizó en la pagoda de la biblioteca una vez que el último discípulo se hubo ido. Liu Feng arqueó una ceja ante su apariencia, sin sorprenderse. ¿Qué quieres? Preguntó, como un comerciante aburrido. Solo vine a echar un vistazo, dijo Ian, ocultando sus heridas. Sus avances nunca fueron suaves. Desde la formación del núcleo, su condición solo empeoró. Las raíces espirituales rebrotaban como ramas obstinadas cada vez que tenía que romperlas para cultivar, y su cuerpo cargaba heridas ocultas a cada paso. Ajá, su tono monótono dejó claro que no le creía. Bueno, probablemente presentiste mi avance, dijo. Así que vine aquí para que me convencieras de no ir inmediatamente a matar a Son Son. Aunque herida, Ian sabía que debía esperar a que su cuerpo se asentara antes de volver a moverse. Aún así, como cultivadora de formación del núcleo de 2 estrellas, sus posibilidades contra Son Son habían aumentado. La diferencia entre cada estrella en esta etapa era enorme. Si logras matar a Son Son, me aseguraré de que mueras, dijo Liu Feng con la mirada firme e inquebrantable. Ya sea una década o un siglo, te mataré yo mismo o te crearé suficientes enemigos para que lo hagan por mí. Al final, tu destino será el mismo. La muerte. La convicción en su tono era casi intimidante, pero su debilidad lo convertía en poco más que palabras. No tenía ninguna posibilidad de alcanzarla, ni siquiera con más talento. Un día, alguien con el rostro de la persona que más amas. Quizás tus hijos o tu confidente, te apuñalará por la espalda. Eso te lo prometo si intentas matar a Son Son, añadió Liu Feng, como si hablara del clima. Da miedo, dijo ella sonriendo. Lo único que daba miedo en él era esa mirada vacía en sus ojos, como si estuviera mirando una cáscara, algo que intentaba ser humano y claramente no lo era. Claro, esas son solo amenazas vacías. Si pudieras matar a Son Son, ya lo habrías hecho. Dudo que mi opinión te importe mucho, dijo. Ian abrió la boca para responder, pero él la interrumpió. En esencia, aún no estás convencido de poder ganar. Y a pesar de tu odio, no eres tan insensato como para intentarlo. El padre de Son Son sigue vivo y al menos está en la cima de la formación del núcleo. Firmarías tu propia sentencia de muerte. Este tipo espeluznante, realmente algo. ¿Quién sabe qué más no diría? ¿Sería mejor matarlo ahora? Lo consideró, pero sabía que si atacaba allí, en su biblioteca, él se demoraría lo suficiente para que llegara esa loca. Por ahora, estaba apaciguando la enemistad, pero quién sabía qué podría tramar después. Además, era uno de los pocos a quienes no podía permitirse matar. Su conocimiento de los físicos extremos era inigualable. No sé cómo has sobrevivido tanto tiempo, dijo Liu Feng de repente, frotándose la barbilla.
Daba la impresión de no sentirse intimidado en absoluto. Aunque hubieras comido una fruta Yang, sus efectos deberían haber desaparecido hace mucho tiempo. Su corazón dio un vuelco. Tenía toda la razón. En lugar de desesperación, surgió la esperanza. Quizás Liu Feng podría ayudarla. Buscó una manera de manejar la situación, pero no encontró nada. De todas formas, no había venido solo a presionarlo. Utilizo mi técnica Core para sellar mis raíces, admitió. Ah, ¿sí? Interesante, asintió Liu Feng, pensativo. Pero si tus raíces están selladas, tu ki no puede recuperarse de forma natural. Y ese órgano no solo sirve para el cultivo, sino que también controla la manipulación, la percepción y el control del ki fuera del cuerpo. Con todas esas desventajas, es imposible que puedas derrotar a Song Song. Con solo una pista, había diseccionado su problema a fondo. Quizás por ahora concedió. Pero en el futuro, cuando tenga una formación de núcleo de 5, 6 o incluso 8 estrellas, ¿crees que importará si no puedo regenerar ki correctamente? Para alguien como yo, derrotar a Song Song será trivial. Su talento como físico extremo superaba la norma. Incluso con las limitaciones que se imponía, avanzaba más rápido que nadie. La brecha entre ellas solo se ampliaría. Sí, probablemente coincidió Liu Feng. Pero ahora le diré a Song Song que planeas asesinarla. ¿Por qué estás aquí? No eres tan estúpido como para entrar sin motivo. Ian entrecerró los ojos. Su calma la carcomía. ¿Sabía ya que su condición estaba empeorando? No debería. El sello y la fruta ya la habían mantenido estable hasta ahora. Vine aquí para hacerme vulnerable, dijo Ian. En cierto modo, para aprovecharme de tu amabilidad y curiosidad. ¿No quieres saber lo que puede hacer un superviviente exitoso con un físico extremo? Incluso juro no hacerle daño a Song Song, y te ayudaré si resuelves mi problema actual. ¿En qué puedo ayudarte para que llegues tan lejos? Preguntó, con los ojos apretados, aún en guardia. Su tono daba la impresión de estar de acuerdo, pero ella sabía que no era así. Solo le seguía la corriente. Se me ha vuelto imposible alcanzar el alma naciente. Mi sello colapsaría bajo la oleada de ki, y mi cuerpo se activaría sin control. Las palabras le pesaban en la lengua. Odiaba pedir ayuda. Pero eso era lo que era. Liu Feng se frotó la barbilla. Deberías haber optado por un elemento de mayor alcance y arriesgarte a la locura. Eso podría haber dominado tu físico. Aunque su tono era tranquilo, había un brillo de ansiedad en sus ojos. Era la primera vez que mostraba emoción en su rostro desde que empezó a hablar con Ian. ¿Qué fue eso? ¿Estaba fingiendo? Vuelve a la biblioteca este fin de semana. Te enseñaré algo, dijo Liu Feng, dándole la espalda sin dudarlo. No es que hubiera importado, si ella hubiera querido atacar, enfrentarse a ella no lo protegería. Pero esa indiferencia, de verdad no estaba preocupado. Ian frunció el ceño, mirando fijamente su espalda antes de darse la vuelta también, negándose a prestarle más atención. Recuerda que no tolero el descuido, dijo. Normalmente, se habría burlado de Song Song, de su peculiar naturaleza, porque, aunque sabía que era peligroso, disfrutaba fastidiándolo. Pero esta vez, su propio problema la preocupaba demasiado. Cuando llegó el domingo, Ian llegó a la torre de la biblioteca mientras los primeros rayos del amanecer se extendían por el cielo. El aire estaba fresco por el rocío, y los tejados brillaban con un brillo dorado. Aún así, Liu Feng ya estaba allí, con los brazos cruzados, de pie en el borde de la torre, como si hubiera estado esperando toda la noche como una sombra que nunca se marchaba. Él le levantó la mano. Pasa. Se giró y entró en la biblioteca, y ella lo siguió. Dentro, el aire estaba impregnado del aroma de libros viejos. El lugar estaba oscuro y sumido en el silencio. Ni siquiera soplaba el viento. Era como si hubiera erigido un sistema de cancelación de ruido alrededor de la torre. La guió hasta la pared del fondo, tocó una secuencia rítmica y la piedra se abrió para revelar una escalera iluminada que descendía bajo tierra. Genial, ¿verdad? La miró. Construir esto costó mucho esfuerzo. Participaron muchos departamentos, aunque yo mismo manejé las matrices. Claro. ¿Se suponía que debía estar impresionada? Parecía extrañamente orgulloso de ello. Ian no discutió que había conocido a mucha gente con fijaciones extrañas. Al llegar abajo, la condujo a un laboratorio subterráneo.
Unas líneas azules de matriz brillaban tenuemente sobre las paredes de piedra, proyectando un tono frío sobre los estantes abarrotados de herramientas, frascos y pergaminos a medio terminar. Partes de animales preservadas y órganos en miniatura flotaban en recipientes de vidrio. Pero la pieza central era imposible de pasar por alto. La pata de una bestia colosal, del tamaño de un caballo, suspendida en un tanque de líquido burbujeante. Cables se hundían en la carne, latiendo débilmente, como si la extremidad aún absorbiera energía. Si te da escalofríos, no te preocupes. Esos no son órganos humanos, dijo Liu Feng con indiferencia. Los pequeños son de serpientes, los grandes de otros animales. Realmente no me importa, respondió Ian rotundamente. Le indicó una mesa con 2 sillas. Se sentaron. De un estuche, Liu Feng sacó una aguja fina y extraña y extrajo su sangre, llenándose la cámara de cristal de un rojo oscuro. Analizaré esto para ver si hay algo genético, explicó. Aunque lo dudo. Ian asintió. Entonces Liu Feng hizo una pausa, como si algo acabara de ocurrírsele. Eres del clan Ie de la secta Escarcha Azur, ¿correcto? Sí, dijo ella simplemente. ¿Hay algún inmortal en tu linaje? Si es demasiado privado, no tienes que responder. Pero necesito saber si esto se debe a factores externos o a algo intrínseco que escapa a nuestro control. No, negó con la cabeza, ofreciendo lo que su clan había mantenido oculto durante tanto tiempo. Pero el objetivo de mi clan siempre ha sido crear un inmortal. Llevan milenios intentándolo, sin éxito. El clan Ie era muy parecido al clan Song, solo que con raíces en la secta Escarcha Azur. Juro que estas grandes familias siempre estaban tramando algo. Por otra parte, ningún clan sobrevive milenios sin alguna obsesión tenaz y orientadora. Ian, cada vez que la miraba, recordaba a la chica que una vez salvé de ella, la misma que luego murió en la calamidad celestial. Era casi desesperante. El mundo siempre parecía permitir que los imprudentes y destructivos persistieran, mientras que los inocentes eran los primeros en ser arrebatados. Aún así, con Ian acudiendo a mí en busca de ayuda, me alegré de que Wu Ian hubiera elegido un elemento errático como el cambio. Ese camino era más resiliente. Le permitió manejar su condición desde el establecimiento de la fundación sin necesidad de una técnica especializada de formación del núcleo para mantenerse con vida. En comparación, la elección de Ian simplemente no fue suficiente. No fue terrible, dadas sus circunstancias, pero sí limitante. No tengo solución para tu condición ahora mismo, le dije. Pero seguiré buscando. Mientras tanto, prepara todas las frutas Yang que puedas. Las frutas Yang eran raras, casi tesoros celestiales. Por suerte, la secta aún conservaba muchas en reserva, y con su estatus de anciana del núcleo, Ian probablemente podría acceder a una. En estos tiempos caóticos, era más fácil conseguir tesoros. Necesitaba estudiar sus propiedades con más detenimiento, porque estabilizaban su condición, más allá de la simple idea de equilibrar el yin y el yang. Me consumiría mucho tiempo, sobre todo con la llegada de un nuevo grupo de discípulos esta primavera. El reclutamiento solía ser en verano, pero no podíamos permitirnos esperar. Me preguntaba cuántos jóvenes pensaba enviar el clan Liu. Quienquiera que fuesen, tendría que vigilarlos. Aún así, estaba entusiasmado por los recién llegados. Significaba probar el nuevo plan de estudios y finalmente comprobar su eficacia. Ian se fue poco después, bastante satisfecho con mis vagas respuestas, y volví a saborear el suave aire primaveral. Arriba, las nubes distorsionadas por su irrupción aún se extendían por el cielo, arrojando una tenue nieve al alejarse. Al observarlas, una idea me asaltó. Ahora que el invierno había pasado y la vida había vuelto a su ritmo, era hora de poner a prueba mi teoría sobre Jian Yemin. Invitarlos fue fácil. Simplemente les dije que era su primera oportunidad de ver mi casa. La curiosidad de Jian Yemin se reflejó en su expresión, mientras que Ting Fen parecía indiferente, pero vino de todos modos. Cabalgamos sobre espadas voladoras hacia mi casa. Ting Fen rompió el silencio primero. ¿Por qué tenéis 2 casas? Sonreí. Porque tengo familiares problemáticos. ¿Problemático? Jian Yemin frunció el ceño. No pensé que tuvieras hijos. Me reí entre dientes, dejándolo ahí, y aterrizamos frente a mi casa de piedra. Fu Yating no estaba en el porche, la hora de comer estaba cerca, y Speedy tampoco estaba afuera, con el sol cada vez más alto. Llevé a mis 2 discípulos hasta la puerta y llamé.
El aura de Wu Yan se agitó en mi interior, y tuve que reprimir una sonrisa mientras me hacía a un lado. La puerta se abrió con un crujido. «Ah, ¿sí?», dijo Lulian. «Deben ser los discípulos nuevos». Me giré hacia Jian Yemin. Al principio, parecía normal. Luego, su rostro palideció y sus ojos se abrieron como platos. Mate. Sí, ella realmente era una. Capítulo 320. Jian Yemin se quedó paralizada al contemplar la figura en la puerta. Nada en la joven delataba peligro. No había un brillo inquietante ni rasgos retorcidos. A simple vista, era normal. Claro, el parecido era asombroso. Sus rasgos reflejaban los de Liu Feng de una forma que parecía antinatural, como si alguien hubiera esculpido su imagen en otra forma y solo lo hubiera logrado a medias. Eso por sí solo no era alarmante. Y, sin embargo, algo andaba mal. La sensación la carcomía hasta que comprendió que se le cortaba la respiración. Recordó las innumerables técnicas del futuro, diseñadas exclusivamente para detectar a esta persona. La forma en que su aura cambiante negaba la comprensión, cómo su alma misma parecía rechazar la verdad de su existencia. El inmortal de las 1000 caras. El corazón de Jian Yemin latía con fuerza contra sus costillas, subiéndole a la garganta. El mundo se tambaleó mientras el pánico se extendía por su cuerpo como un rayo, amenazando con derrumbarla. Se obligó a respirar, a pensar. Sí, ella estaba en el pasado. Si las técnicas de detección todavía funcionaran, entonces esta criatura aún no se habría convertido en el monstruo que algún día sería. Además, era una mujer. Quizás solo su apariencia actual. Bueno, no es que la gente supiera mucho al respecto. Pero cuando había conectado Liu Feng con el inmortal de 1000 rostros, ¿era ya la líder del capítulo negro? ¿Se había formado ya el grupo, o era este el esqueleto de lo que se convertiría en él? Unirse al capítulo negro había sido el verdadero objetivo de Jian Yemin desde el principio, su razón para arriesgarlo todo para estar aquí. La secta del sol ardiente no era precisamente el lugar más estable en aquellos tiempos. Ella se rió, intentando disimular su miedo, aunque el sonido casi se quebró. Vaya, no sabía que tenías una hermana, maestra. ¡Qué sorpresa! Se arriesgó a mirar a Liu Feng. Pero en lugar de confusión o sospecha, lo que encontró fue peor. Su mirada era vacía, completamente negra, como un abismo que se tragaba todo reflejo. Ninguna emoción. Ningún pensamiento. Solo una quietud que la diseccionaba en silencio. Espantoso. Su pecho se apretó, como si su propio corazón vacilara. ¿La había descubierto? ¿Desde cuándo? No. Imposible. Era su miedo hablando. Ni siquiera Liu Feng pudo adivinar la verdad. Nadie asumiría jamás que alguien era un regresor y había regresado del futuro. Espía, traidor, impostor, miles de explicaciones vendrían antes de eso. La sospecha que le carcomía el corazón fue disminuyendo poco a poco, aunque la inquietud persistía. Liu Feng nunca ascendió a la inmortalidad. Solo fue recordado como un erudito de bestias monstruosas, el fundador del Salón de la Sabiduría. En el futuro, su nombre pasó a un segundo plano comparado con el resto de los monstruos del capítulo negro. La mayoría de la gente lo conocía solo por sus libros y su extensa investigación sobre bestias monstruosas y cultivo. Pocos entendían al hombre tras los papeles. Ella misma apenas lo entendía. Para cuando se unió al Salón de la Sabiduría, solo lo había visto un par de veces de lejos, ya que era una de las 13 cultivadoras de almas nacientes de la organización. Con sus raíces espirituales degradadas, ocupaba un puesto entre los últimos de ese grupo. Y en aquel entonces, no le había importado. Indagar en el pasado de Liu Feng solo habría llamado la atención de sus leales acérrimos y de quienes la habrían matado por fisgonear. Esos bichos raros solían ser demasiado desconfiados. Se unió al Salón de la Sabiduría por conveniencia, no por lealtad. Sus laxas restricciones le facilitaban quedarse, esconderse y tener tiempo para madurar. Pero nada de eso importaba ahora. Liu Feng era solo un peldaño, destinado a desaparecer en el continente central. Mientras fundara el Salón de la Sabiduría, la historia permanecería intacta. Lo que más la inquietaba era que Wu Yan, el esquivo y siempre cambiante líder del capítulo negro, estuviera allí como su discípulo. ¿Qué hacía allí? ¿Escondiéndose? ¿Experimentando con un disfraz? Jian Yemin ni siquiera sabía que la criatura fuera hembra.
Esta es Wu Yan, mi otra discípula, dijo Liu Feng con cariño, dándoles palmaditas en los hombros a ella y a Tingfen. Técnicamente, es tu hermana mayor, aunque es menor que tú. Así que cuídala. La mente de Jian Yemin estaba tambaleándose. Le costó mucho aceptar la revelación. Wu Yan, el inmortal de las 1000 caras, futuro líder del capítulo negro, era en realidad discípulo de Liu Feng. Eso fue un giro enorme. Jian Yemin había asumido que Wu Yan no nacería hasta dentro de 50 años. La historia decía que el capítulo negro no surgiría hasta dentro de 70 años, bajo el liderazgo de Wu Yan. ¿Ya había provocado un efecto mariposa? Pensó en la enciclopedia del monstruo de otoño. Si su libro hubiera reemplazado la obra de Liu Feng, tal vez nunca habría tenido que escribirlo. Y si no, ¿podría ese giro del destino haberlo llevado a conocer al inmortal de las 1000 caras aquí y ahora? Joder. Eso podría cambiarlo todo. Al menos Liu Feng todavía parecía destinado a convertirse en un anciano de la secta del sol ardiente. ¿Pero era bueno o malo que la futura inmortal de 1000 rostros aprendiera de él? Era infame en la era de los inmortales. Liu Feng, en el presente, no era la figura sabia que recordaba vagamente, pero era un maestro competente. ¿En qué la convertiría su guía? Su propio hijo había salido mal parado. ¿Quién diría que Wu Yan no acabaría peor? Jian Yemin recordó las vagas impresiones que tenía de él en su vida anterior. Le había parecido distante, sabio y amable. Pero aquí se sentía crudo, tosco, y aún no era la figura que ella admiraba a medias. Y ya había grietas. Liu Feng había escrito un libro con Song San, algo que estaba segura de que nunca había sucedido. Song San era miembro del capítulo negro, sí, pero ese grupo se mantenía unido por el interés propio, no por la camaradería. Una colaboración así. Impensable. Song Song también, Liu Feng era recordado por sus innumerables conexiones con inmortales y grandes cultivadores, y su conocimiento a menudo les allanó el camino. Pero si las cosas seguían cambiando así, ¿quién sabía qué le depararía el futuro? Quizás ya había cambiado demasiado. Ella hizo una mueca por dentro. El Salón de la Sabiduría nunca había sido su hogar, pero respetaba sus ideales. Sin su amplia red que enviaba gente a cada aldea, a cada tribu, buscando raíces espirituales tanto en campesinos como en plebeyos, habría vivido y muerto como otra niña olvidada, casada con algún granjero. Si su intervención cambiara el momento que impulsó a Liu Feng a abrir ese camino, ¿qué ocurriría entonces? ¿Acapararía su conocimiento en lugar de compartirlo? ¿El Salón de la Sabiduría jamás existiría? No tenía idea de cuál había sido el catalizador. Jian Yemin también sabía que no podía reemplazar a alguien como Liu Feng. Oye, ¿estás bien? La voz de Liu Feng interrumpió sus pensamientos en espiral. Ah, sí, lo siento. Se aferró a la primera excusa que se le ocurrió. Me sorprendió lo mucho que se parecen. Nunca había conocido a su familia. Pero he oído hablar mucho de ellos. ¿Ya lo has hecho? Preguntó con ligereza. La sospecha se había desvanecido de su rostro y parecía haber vuelto a ser el mismo de siempre. Sí, asintió ella, sin mentir precisamente. Su hijo se haría famoso. Bueno, de cualquier manera, pasen. Fu Yatin hace la mejor comida, dijo Liu Feng mientras entraba, seguido por Tingfen y Jian Yemin. Intentó actuar con normalidad, aunque su mirada se desviaba constantemente hacia Wu Yan. Sentarse tan cerca de una figura tan legendaria que ahora parecía tan inofensiva le parecía absurdo. Costaba creer que algún día se convertiría en un monstruo. Aunque, quizás, esa sonrisa era solo una máscara que ocultaba su sed de rostros robados y técnicas prohibidas. Se reunieron en la mesa del comedor. Al poco rato, una joven de cabello largo y oscuro y sonrisa amable salió de la cocina con platos. Esta debe ser Fu Yatin. ¿Ya es esposa? Probablemente. Ya tenía ese porte de esposa obediente y serena, y era muy parecida a la mujer que Jian Yemin recordaba, solo que la que recordaba estaba arrugada, cansada, cargando décadas a cuestas. Ahora era joven y hermosa. Jian Yemin exhaló, forzando la calma. Fuera cual fuese el caos que había desatado, la cultivación seguía siendo una búsqueda individual. Al final, el camino de cada persona era solitario. Sentirse culpable ahora era inútil. Aunque podría haber cortado la esperanza de cientos de miles de cultivadores que se convirtieron en parte del Salón de la Sabiduría, eso era difícil de aceptar. Aún así, nunca supe que Liu Feng tuviera una hermana, dijo, sonriendo levemente a Wu Yan.
Sabía que se estaba repitiendo, pero esta revelación la había inquietado demasiado como para pensar con claridad. William le devolvió la sonrisa y asintió, en silencio. Esa sonrisa torcida casi desapareció del rostro de Jian Yemin. William tal vez solo se sintiera como una cultivadora de 2 estrellas del establecimiento de la fundación en ese momento, pero ella sabía que no era así. Estaba mirando al inmortal de 1000 rostros, el ladrón de rostros. Si no lo hubiera sabido, William podría haber pasado por una chica tímida. Parecía tan retraída e inofensiva. Pero no, este fue el que daría nombre a una época. Estos 2 siglos venideros serían recordados como el capítulo negro en los libros de historia. Nombrado en honor al grupo que asoló toda la era anterior a la era de los inmortales. Necesitaba una ventaja con ese equipo, y tal vez impresionar a William fuera una forma de conseguirla. Pero no quería acercarse demasiado a esa persona. Su plan siempre había sido llegar al capítulo negro a través de Liu Feng, ya que era el más amable a esa pandilla de psicópatas. No es que su vida hubiera sido gran cosa. Nunca llegó a ser líder del clan, aunque siguió al clan Liu al continente central y, después de eso, la historia apenas lo recordaba. Lo que perduraba en su memoria eran los innumerables libros que dejó atrás y los tediosos tomos que catalogaban bestias monstruosas y sus debilidades. Todavía odiaba memorizarlos. Pero si lograba unirse a ese equipo, algún día podría convertirse en inmortal. Esa era su esperanza. El mundo estaba a punto de cambiar, y solo el poder inmortal podía garantizar su seguridad y la de quienes elegía mantener cerca. Aún así, se sintió abandonada. Liu Feng, por poco impresionante que pareciera en los registros, ya podía detener un enfrentamiento entre 2 cultivadores de la formación del núcleo con formaciones casi instantáneas. Estaba mostrando las raíces de su futura reputación como conjurador de formaciones. Por supuesto, él también era monstruoso. El capítulo negro no admitía a nadie por caridad. Y no fueron solo 2 cultivadores cualesquiera los que él había retenido. Fueron Ian y Son Son. «Realmente pareces distraído hoy, Jian Yemin», gritó Liu Feng. «Solo estoy pensando en nuevas técnicas. Y conocer a tu familia fue una sorpresa», dijo. Él asintió y mordió el delicioso filete que Fu Yating había preparado. «¿Tienes planes futuros para tu cultivo?», preguntó. «Tengo una idea clara del camino que seguirá Tingfen, pero aún estás abierto a otras opciones». Antes de que Jian Yemin se convirtiera en una de las cultivadoras más débiles del alma naciente, fue convertida en un grupo de cultivadores de formación del núcleo fabricados, producto de los experimentos del Salón de la Sabiduría. Recibió guías a través de libros, epifanías preparadas y caminos elementales preescritos. Al principio eran bastante fuertes, pero menos efectivos que los cultivadores genuinos. Con técnicas similares y un crecimiento limitado, sus últimas etapas se estancaron. El proyecto se consideró un fracaso. El propio Liu Feng lo había calificado así. Aún así, la mayoría de las sectas adoptaron esos métodos. Para cuando ella regresó, casi todas contaban con un cultivador de la formación del núcleo gracias a ellos. Irónicamente, esos fracasos ayudaron a mantener la cohesión del mundo, repeliendo a las bestias, obligando a las sectas rivales a moderar sus guerras y reduciendo el derramamiento de sangre a escaramuzas. Fue una de las contribuciones más influyentes de Liu Feng, lo admitiera o no. Su mirada se deslizó hacia Tingfen. Quizás el destino era real después de todo. Los dos, Tingfen y Liu Feng, se llevaban de maravilla. En la línea temporal original, ni siquiera se conocieron hasta años después, durante las guerras de las 4 grandes sectas. En aquel entonces, Liu Feng le perdonó la vida, impresionado por su talento. Tingfen estaba destinado a unirse a la secta de la espada titánica. Pero Jian Yemin necesitaba un futuro inmortal en su equipo, y él era el único del capítulo negro cuyo pasado no estaba envuelto en misterio. Había leído libros sobre su vida. Pocos inmortales eran tan transparentes. A él solo le importaban las espadas, los objetos cortantes y nada más. Aún así, él también era monstruoso. Liu Feng ya le había enseñado a imbuir técnicas en su espada, algo que no ocurriría hasta 20 años después, con la fundación del Salón de la Sabiduría. Al final, Liu Feng se convertiría de todos modos en el maestro de Tingfen, y su amistad lo convertiría en el líder de la secta de la espada titánica y el inmortal cortador asesino. Estaba bien documentado, era accesible y predecible. Por eso lo había elegido. Además, a pesar de su epíteto, en general no era tan malo.
Pero de quien más debía desconfiar era del líder del capítulo negro. El inmortal de las 1000 caras. Hombre, mujer o algo más, nadie lo sabía. Liu Feng parecía la opción segura. Inteligente, amable, improbable que la traicionara. Y eso resultó ser cierto. Pero por cómo se desarrollaban los acontecimientos, era obvio que lo había subestimado los secretos ocultos en las sombras. El futuro que creía conocer ya se estaba desmoronando. Ojalá ningún inmortal en esta línea temporal hubiera presentido su llegada, o las cosas podrían complicarse. Inmortales. Si alguna vez se presentara la oportunidad, ella misma eliminaría a algunos de esos futuros inmortales. Los villanos. Los pocos que hicieron que la era de los inmortales fuera miserable para todos los demás. Fin del libro 5. Fin del capítulo 320.